Bueno, he titulado este webinar Un enfoque diferente sobre la agresividad canina y que realmente te ayudará a corregirla. La agresividad canina es un problema bastante complejo, con lo cual aquí va a quedar algo simplificado, pero quiero que os llevéis algunas ideas muy claras que os permitan cambiar la perspectiva, la mentalidad que tenéis al respecto, y a partir de ahí es cuando podréis realmente avanzar y conseguir cambios en la relación con vuestro perro, ¿de acuerdo? Porque a menudo el problema que genera la agresividad canina es la gran carga emocional que supone sobre las personas, ¿eh? Y eso nos bloquea mucho, y sobre todo si nos estamos basando en premisas erróneas que no nos van a permitir avanzar, y sin embargo nos van a dejar estancados en el lugar en el que estamos, ¿de acuerdo? Que supone un sufrimiento muy importante tanto para vosotras como para vuestros perros y las personas que os rodean. Así que, bueno, os he puesto aquí esta foto, tengo millones de fotos, como me imagino que tendréis todas de vuestros perros. Os he puesto esta foto que, aunque no viene mucho a cuento, me gusta mucho por lo que representa para mí y por lo que simboliza, ¿de acuerdo? Es un trabajo en equipo, de cooperación y un poquito de vuelta a lo salvaje. La foto en concreto es de mis perros y la que va en el trineo haciendo las fotos soy yo. Entonces, así presumo un poco de afición, ¿de acuerdo? Bueno, en primer lugar os voy a resumir lo que vais a encontrar en este webinar. Os voy a dar unas claves esenciales para que comprendáis las conductas agresivas de vuestros perros. Como os decía, las claves os van a permitir ver este problema desde una óptica diferente, y eso os dará base para poder avanzar en un problema en el que supongo que ahora estáis estancadas y os preocupa bastante. Después de ver el webinar, la relación con tu perro va a cambiar radicalmente, siempre y cuando apliques cambios. Si solamente escuchas, evidentemente no va a cambiar gran cosa en tu vida. Vas a lograr entender por qué se comporta así, que las conductas de agresión disminuyan o desaparezcan, y vas a poder confiar más en tu perro, sin necesidad de adiestramientos interminables ni correcciones o castigos, ¿de acuerdo? Esto es muy importante. Las correcciones o los castigos no solo no arreglan el problema, sino que lo empeoran. Lo vamos a ver. Si aplicas lo que te voy a contar, tendrás resultados. Como nos cuenta Ana en este mensaje que os leo. Buenos días. Gracias a las pautas que me has ido mandando, he conseguido que mi cachorro de 9 meses en el parque me haga caso. Ahora los paseos son mucho más agradables. En casa es un perro muy bueno y muy obediente. Somos felices. Guardo tu enlace por si esto te tuerce y necesito tu ayuda. Voy a leer tus libros, etc. Bueno, muchísimas gracias por tus pautas. Es decir, Ana ha recibido una serie de directrices para cambiar, las ha aplicado y está viendo resultados. Eso es lo que quiero que hagáis vosotras a partir de ahora. Empezamos ya. Yo voy a estar en directo y a cambio espero que vosotras también estéis entregadas y participativas, cuando os lo permita. Siento mucho, el sistema funciona así. Me gustaría que el chat estuviera abierto todo el tiempo, pero no es posible. Lo que os voy a contar es una muestra del modo en el que trabajo con mis clientes. Hago hincapié en el cambio de enfoque y en dirigirnos a las causas de la conducta, en lugar de saltar sobre el problema que nos preocupa y tratar de borrarlo del mapa, que es lo que solemos hacer habitualmente. Al final os daré más detalles sobre mi modo de trabajar y el asesoramiento que puedo ofreceros. Y es fundamental que no penséis desde el minuto 1 que esto ya no sirve o que ya lo he probado todo, y que os centréis más en pensar cómo puedo aplicar esto en el día a día con mi perro. Porque si persistimos en hacer siempre lo mismo, nunca obtendremos resultados diferentes. Y para que puedas lograr los cambios que deseas, debes empezar por realizar cambios en ti y en tu propia conducta. Es complicado pedirle a un perro que cambie cuando nosotros no somos capaces de cambiar. Yo ya tengo claro cómo sentís quienes estáis viendo este webinar si vuestro perro muestra conductas agresivas. Porque lo primero que te invade es el miedo. Tienes miedo a que pueda hacerte daño a ti o a que se lo pueda hacer a otros. Y después se adueña de ti la ansiedad, ya que empiezas a anticipar toda una serie de catástrofes que podrían pasar. Y la frustración, dado que no sabes qué hacer ni qué le pasa a tu perro. Es habitual tratar de corregir las conductas agresivas de alguna de estas formas. Estar atentas a ver si os reconocéis en alguna de ellas. La primera forma es regañarle o chistarle o enfadarte con él. Cada vez que gruñe, ladra o se lanza por alguien. Esta, como es muy popular, seguramente os pasará a la mayoría. La segunda forma es darle órdenes para mantenerle bajo control. Principalmente sienta, tumba y junto. Pensamos que si con las órdenes conseguimos controlarle, no podrá agredir a otros.
La tercera es llevarle siempre con correa muy corta o con bozal. De esa manera le controlamos físicamente e impedimos que sea agresivo. Y la cuarta es corregirle con tirones de correa, con collares de ahorque o de pinchos o incluso con collares eléctricos. De acuerdo. Entonces, a ver, os abro un poco el chat y contadme vuestra propia experiencia de las 4 maneras que he mencionado, con cuál os sentís más identificada, cuál es la que aplicáis en vuestro día a día o que tenéis costumbre de hacer un poco por defecto si vuestro perro se muestra agresivo. Casi todas, Sofía. Vale. De acuerdo, Luna, las 2 primeras, sobre todo la 2, ¿vale? Tere, la primera y la segunda, siguiendo consejos del resto de la gente. De esto voy a hablar. De esto voy a hablar porque, por desgracia, está influyendo mucho en vuestro comportamiento. Darle órdenes de sentar, Manoli. Vale. Veré las 2 primeras. Manoli, regañarle. Las 2 primeras. Las 2 primeras son las más populares. Bueno, está bien. Le dices que se siente. Sara le dice que se siente. De acuerdo. O sea que más o menos voy bien encaminada, ¿no? Es un poco la manera en la que soléis darle tirones. Merex, sí, es muy frecuente. Ahora cada vez le corrijo menos cuando se pone reactivo, Marta. Muy bien. Irás viendo mejorías. Lleva tiempo como todo. Hola, Rosa. Sí, me parece muy bien. Sara, le llevas con bozal para estar más tranquila. Sí, eso lo entiendo. Y tiene a regañar y se plantea ponerle un bozal. Vale, perfecto. Tuvimos una mala experiencia con un hombre al que mordió. Sí. Sí, es que ese es el problema. Empezamos a meternos en una espiral de miedo. Es decir, nuestro perro hace algo que nos asusta y para impedirlo en el futuro empezamos a corregir, pues eso, con la correa, bozal, para que no se vuelva a repetir. O lo intentáis, efectivamente. Vale, pues te ha pasado, Tina. A ver si consigo daros información para que tengáis un punto de vista diferente con el que poder empezar a trabajar de otro modo. Y sobre todo entender a vuestro perro. Es fundamental. Si no entendéis lo que estáis pasando, lo que está pasando, lo que estáis pasando vosotras, obviamente lo entiendo yo, lo entiende cualquiera. Os va a resultar imposible avanzar. Vais a poner cada vez más medidas restrictivas, bozales, correas más cortas, collares de ahorque, y al final el resultado es que vuestro perro va a ser poco menos que un prisionero y vosotras igual. Vais a ser prisioneras de la conducta de vuestro perro. Eso es muy triste. Así que me gustaría ayudaros a cambiarlo con este webinar. Así que bueno, vamos a continuar. De acuerdo. Seguimos entonces. Bueno, realmente esto nada de esto está funcionando, supongo, porque si no, no estaríais aquí. La verdad es que este tipo de medidas durante unos momentos parece que te dan el control, porque el perro se detiene, pero suelen ser unos momentos muy breves. O incluso puede que en esa situación en concreto se detenga, con lo cual os da una falsa sensación de éxito, pero en la siguiente ocasión vuelve a comportarse igual o peor. Luego, lógicamente, con esos sistemas no estáis avanzando, no estáis consiguiendo resultados verdaderamente. ¿Y por qué nada de lo anterior funciona? Os voy a explicar ahora el porqué. No funciona porque no son soluciones que vayan a la raíz del problema. No están enfocando la situación desde el ángulo adecuado y se centran solo en las consecuencias visibles. Y sí, si habéis visto el anterior webinar, esta diapositiva está repetida, ¿de acuerdo? Porque la realidad es esa. Estamos a menudo en cualquier problema de comportamiento centrándonos en las consecuencias y atacando esa consecuencia y no estamos enfocando el problema desde el punto de vista correcto. Y es la razón por la que no conseguimos resultados. Además, hay que añadir que las acciones que he descrito antes en general aumentan la intensidad del problema y en varias ocasiones me he encontrado que puede ser la causa del mismo. Es decir, he visto perros que tenían conductas de agresión por el tipo de corrección que se estaba aplicando sobre ellos. Al cambiar el sistema, el perro de repente dejaba de mostrar esas conductas. Eso os puede interesar mucho. Y para eso estamos hoy aquí, para abordar esta situación que tanto te preocupa y te frustra desde un punto de vista diferente. Y para explicarte por qué lo que has hecho hasta ahora no os ha ayudado, ni a ti ni a tu perro. Así podrás dejar atrás los paseos cargados de ansiedad y miedos y las discusiones con amigos y familiares por este motivo.
porque si el perro es agresivo en casa, seguramente estaréis también teniendo problemas a nivel familiar. Y quiero ofrecerte un punto de vista constructivo, que te ayudará a resolver de modo eficaz las conductas de agresión de tu amigo. Es hora de entender por qué tu perro se comporta así, ya que es la única manera de que puedas empezar a aplicar cambios eficaces que te permitan redefinir la relación con tu perro. Así lograrás dar paseos más tranquilos y las discusiones familiares desaparecerán. Ahora quiero contaros la historia de Mónica. Bueno, un inciso personal. Si me notáis la voz así un poco temblona, es que hace frío. O sea, tengo frío, tengo la calefacción puesta, hace frío en Cantabria, ha nevado casi al lado de mi casa y la verdad es que estos días estamos pasando frío todos, yo por lo menos. Bueno, voy a contaros, una vez dicho esto, la historia de Mónica. Mónica tiene un boxer que se llama Larry. Lo compró desde cachorro y lo ha criado con mucho cariño, esperando conseguir un compañero cariñoso y fiel. Y eso lo ha conseguido, pero también consiguió tener un montón de problemas con Larry en los paseos. Y es que a Mónica le ha pasado como a la mayoría. Seguramente vosotras os encontráis en la misma situación. No sabe nada de perros, aunque a veces crea que sí, y se deja aconsejar por todo el mundo. No se da cuenta de que convivir con un ser vivo complejo no puede lograrse con éxito aplicando unos cuantos consejos de parque. De modo que cuando Larry crece, se convierte en un perro fuerte y poderoso, y ella trata de mantenerlo controlado, como le han dicho que tiene que hacerlo. Pero un día gruñe y embiste a otro perro en el parque, y los otros dueños le echan la bronca, porque su perro es agresivo. Así que ella se preocupa y contrata a un adiestrador para resolver el problema. El adiestrador le indica cómo corregir al Larry cuando no se porta bien, y le facilita las herramientas imprescindibles para sacarlo de paseo, a saber, un collar de ahogo y una correa corta. Al parecer Larry es dominante y ella debe imponerse o cada vez será más agresivo. Pero pasa el tiempo y no hay mejoría. Larry gruñe y se lanza por otros perros y Mónica se pasa el tiempo corrigiéndolo y se siente fatal por tener que tratar así a su amigo. Así que opta por alejarse de los parques y del resto de dueños y tiene una gran ansiedad en cada paseo porque no sabe con quién se cruzará en la siguiente calle ni cómo lograr que Larry se comporte correctamente. Es decir, este tipo de problemas nos condena un poco al ostracismo social, por el miedo de lo que puede llegar a hacer a nuestro perro a otras personas o a otros perros. ¿Y qué errores ha cometido el Mónica? El primero es echarle la culpa al perro. Es un error muy corriente. Tendemos a cargar toda la responsabilidad de sus acciones al animal, olvidando que nosotros también tenemos una parte importante de responsabilidad. Después, aceptar el diagnóstico es dominante como explicación del problema. De esto os voy a hablar más adelante. También aceptar que la solución pasa por ser más agresiva que tu propio perro. Si somos sinceros, sembrar agresividad solo genera más agresividad, que es justo lo que queremos evitar. Y dejarse llevar por la presión social y la sabiduría popular en lugar de escuchar a su instinto, que le estaba diciendo que esa no es la mejor manera de tratar a un amigo. Y es que hay otra manera diferente de enfocar esta situación, donde se tiene en cuenta que Larry es un ser vivo, que es complejo y tiene fases de desarrollo emocional y fisiológico, y que está muy influenciado en sus conductas por el manejo que recibe de su guía humana, en este caso Mónica, y el ejemplo que observa en su entorno. El final de la historia os lo cuento más adelante, ¿de acuerdo? Así os dejo con un poco de misterio. Lo que voy a contarte ahora son las claves que aprendió Mónica sobre Larry y que tú podrás aplicar también en la relación con tu perro para lograr ese cambio que llevas tanto tiempo esperando. ¿De acuerdo? Así que vamos a continuar con el webinar. Dejo un momento de compartir pantalla. Perfecto. Si queréis comentar alguna cosa ahora, aprovechad, mientras voy cambiando de diapositivas y así os puedo responder un poco sobre la marcha si tienes alguna duda, aunque esto es solo una presentación. Es un poco pronto para tener dudas. Vale. Sigo entonces. A ver. Sí, Marta, totalmente de acuerdo. Los dueños de los otros perros a veces son muy poco comprensivos. Aquí debemos tener un poco de empatía no solo para nuestro perro, sino también para otras personas, ¿de acuerdo? Yo a veces me enfado con algunas personas interiormente, no les digo nada,
pero tiendo a enfadarme con ellos precisamente por eso, porque su conducta quizá está bloqueando realmente la conducta de su propio perro y generando más problemas que resolviéndolos. Pero también tenemos que tener en cuenta que esas personas tienen sus propios problemas y sus propios miedos. Entonces hay que ponerse también un poco en el pellejo del otro y tratar de ser un poco más asertivos. Quizá así consigamos más avances. Yo a veces, no siempre, ¿vale? Pero a veces he conseguido acercarme a personas que en principio no estaban siendo muy amables, simplemente siendo amable yo y mostrándome tranquila. Otras veces no, otras veces no lo consigo, pero al menos que se queden con que he sido amable con ellos, aunque mi perro en ese momento quizá no se esté portando muy bien, ¿de acuerdo? Tere, en casa, en los paseos ladra, motos calla, sí, sí. Vale, a lo peor, si tuviese la oportunidad, Tere, quizá mordería, si tuviese la oportunidad de alcanzar a otros perros, incluso a las motos o los carros. Pero bueno, si en casa ya te está dando problemas, el webinar va un poco encaminado a la agresividad en general, ¿de acuerdo? Independientemente del contexto en el que se produzca. Ángel está empezando a tener problemas ahora, desde que cogiste este perro hace 4 meses. Va hacia la gente. Pues eso, ahora os voy a ir explicando para que entendáis un poco lo que está pasando y así tengáis más facilidad para ayudar, ¿de acuerdo? Vale, comparto entonces la pantalla. Vamos a ver. Pum, pum. Vale. A ver si soy capaz de poner esto en marcha. Ahora. Vale, vale, aquí lo tenemos entonces. Bueno, esta foto solamente porque la miréis un poco de cerca. Es uno de mis perros, os hablaré de ella más adelante, se llama Jimena, es un galgo. Y ahí donde la veis sacando toda esa dentadura es para que os deis cuenta de que a veces los humanos también nos ponemos un poquitín demasiado exagerados. Parece que se va a comer al otro perro, que es mi husky, pero esta fotografía, y tengo bastantes como esta, está sacada de una secuencia de juego, ¿de acuerdo? Es decir, están jugando y mientras juegan muestran todas estas expresiones. Entonces a veces he visto en varias situaciones, e incluso me lo han consultado, personas que creen que su perro está siendo agresivo mientras los demás juegan, cuando en realidad esto es lo que estamos viendo. Estamos confundiendo secuencias de juego con conductas de agresión. Bien, empezamos entonces con las claves que os voy a mostrar hoy. Y la primera, que me parece muy importante, es desmontar los falsos mitos sobre la agresividad. Una parte muy importante de todo esto es la mentalidad que tenemos al manejar o convivir con nuestro perro. Si no sabemos mucho, y lo normal es que no, nos vamos a dejar comer la cabeza por todo lo que nos viene desde fuera. Tanto otras personas que dicen saber mucho como la televisión, voy a decirlo así de claro, o cosas que puedes leer en internet, en foros o incluso en blogs, porque yo he leído blogs que son para llorar. No sé quién escribe esos artículos, pero son para llorar. A ver, tengo que cerrar el micrófono a alguien, no sé a quién, pero me vais a dejar un momento. María, fuera, vale. Ya está, os tengo que cerrar el micrófono porque es que si no, lo siento de verdad, se oyen ruidos de fondo y no nos entendemos. Os estaba diciendo eso, que los mitos que hay sobre la agresividad canina generalmente nos vienen desde fuera, lógicamente, y van a influenciar notablemente el modo en el que nos comportamos con nuestro perro. Nadie quiere que su perro sea agresivo. Con lo cual, si desde fuera te están machacando con un montón de falsedades y detectas esas situaciones en tu perro, automáticamente te vas a asustar y vas a actuar cuando realmente no hay razón de ser, ¿vale? Así que os voy a contar unos cuantos, a ver si los reconocéis, si los estáis usando y si los puedo sacar de vuestras cabezas, que eso ya para mí será un gran triunfo. El primero, por excelencia, porque lo habréis oído miles de veces. Un perro agresivo es un perro dominante. Dominante es una etiqueta genial. Se la ponemos a cualquier perro que hace algo que no nos gusta. Ya está. Si me gruñe, dominante. Si empuja a otro perro, dominante. Si tira de la correa, dominante. Si no me deja ponerle el arnés, dominante. Ya está. Con eso lo hemos arreglado todo. Todas las derivaciones de estas son te desafía, te reta, quiere controlarle, él es el jefe, cree que él manda. Todas esas aceptaciones van incluidas en la etiqueta de dominante. En el momento que ponemos esa etiqueta a nuestro perro, acabamos de hundir la relación directamente. Os explico por qué. Este supuesto se basa
Primero, en una teoría falsa. Esto es importantísimo. Toda esa gente que va por la calle o en la televisión, me da lo mismo, diciendo que si el perro es dominante hay que hacer esto o aquello, y que tu perro es dominante por A o por B, se está basando en una teoría falsa. Esa teoría, la famosa teoría del lobo alfa, la enunció el doctor David Metz, que es un señor que lleva como 50 o 60 años estudiando a los lobos, así que algo sabrá del tema. Y la anunció tras ver lobos en cautividad, porque era lo que tenía en aquel momento. Pasado un tiempo, pudo empezar a observar lobos en libertad y se dio cuenta de que había metido la pata hasta el corvejo. Y de esto hace ya unos 40 años. Y lleva desde entonces intentando desmontar su propia teoría para que la gente deje de aplicarla donde no corresponde, porque simplemente es una teoría errónea. No está teniendo mucho éxito, pero el hombre desde luego le pone mucho empeño. Si queréis buscarlo en internet, podéis. David Metz, teoría lobo alfa, os saldrán vídeos subtitulados donde él mismo explica que la teoría del lobo alfa es falsa, a pesar de que él mismo la anunció. No olvidemos tampoco que el lobo es un lobo y que el perro es un perro. Son especies diferentes y por lo tanto, aunque tienen muchos puntos en común, también tienen muchas diferencias. Así que no tendría mucho sentido, aunque fuera auténtica, que no lo es, aplicar una teoría de una especie para explicar las conductas sociales de otra especie. Igual que nosotros no explicamos nuestras conductas sociales observando chimpancés, ¿de acuerdo? Porque no somos chimpancés, aunque tengamos mucho en común. La segunda base que tiene esta teoría es que se basa en relaciones basadas en la confrontación o en la competición. Yo gano, el perro pierde. El perro gana, yo pierdo. Es como si no existieran más alternativas, ¿de acuerdo? Esto está un poquitín ambientado en nuestra propia sociedad. Ponemos una sociedad muy competitiva, en la que hay siempre que confrontarse con otros, competir con otros y ganar a otros. Si lo extendemos a nuestra relación con el perro, pues ya está, tiene sentido. Lo que se deja de lado esta teoría es que en realidad los perros son animales cooperativos e irónicamente los humanos también. De hecho, probablemente es una de las razones por las que nos llevamos tan bien y por las que llevamos tantos miles de años juntos, porque somos animales cooperativos. Podemos hacer grupos y en esos grupos ayudarnos unos a otros para conseguir lo mejor para todo el grupo. Pero eso, con una relación de dominancia, carece de sentido. Finalmente, se basa también en que la sociedad actual está empeñada en el control constante de todo y en el perro Disney. Lo del perro Disney, por si no os suena, lo he acuñado un poco para explicar que todos tenemos en la cabeza un ideal de perro, cómo debe ser el perro perfecto. Y ese ideal nos lo ha metido el señor Walt Disney en la cabeza, desde muy pequeñitos. Y cuando nuestro perro no encaja, y no encaja porque no encaja ningún perro, ¿de acuerdo? Es cuando empezamos a presionarle para que encaje. Y es muy posible que esa presión es la que está generando muchos de los problemas. Es un poco como nos pasa a las personas cuando se empeñan en que tenemos que encajar en determinados patrones físicos o de comportamiento que son irreales o inventados. Y luego nos volvemos locos porque somos incapaces de encajar. Pues el perro Disney no existe y tu perro es genial tal y como es ahora. No necesita parecerse a la dama y el vagabundo, ¿de acuerdo? El segundo mito es que determinadas razas están predispuestas a ser agresivas, sin más. Ya está, traen un gen de agresividad. Esto tiene cierta base de verdad. Con cuidado, ¿vale? Pero tiene cierta base. La conducta de agresión en cualquier caso tiene que tener un desencadenante. Es decir, que el perro de la raza X no tendrá conductas agresivas por pertenecer a la raza X, sino porque algo ha desencadenado esa conducta de agresión. El aplicar la idea de que por ser de la raza X va a ser agresivo favorece la aparición del efecto Pigmalión. Si no os suena, os lo resumo muy brevemente, lo volveré a comentar un poco más adelante. El efecto Pigmalión es un efecto por el cual colocamos etiquetas o clasificamos a los individuos que nos rodean en función a una serie de prejuicios que tenemos. Y le tratamos en función de esas etiquetas, no en función de cómo es o de cómo se comporta ese individuo. El resultado es que al final el individuo acaba encajando en la etiqueta y nosotros estamos convencidos de que teníamos razón desde el principio, que es la famosa llamada profecía autocumplida. Poniendo un ejemplo con perros, porque es muy posible que lo hayáis visto. Si mi perro es de raza pitbull, voy a recibir mensajes de todos lados que es un perro agresivo, que es un perro dominante, que es un perro peligroso y que hay que tenerle muy controlado para que no se salga del tiesto. Así que desde cachorro le vamos a poner la etiqueta de perro agresivo, porque es un pitbull, sin más miramientos. Y por lo tanto le vamos a tratar de modo que no sea agresivo.
es decir, abusando de él para que no se salga del tiesto. Porque hay que decirlo muy claro, el modo de educación que se propone generalmente es un modo de abuso consentido. El resultado es que es muy posible que al final mi pitbull agreda. Y entonces lo diremos. ¿Lo veis? Es un pitbull, es agresivo. Pero no es agresivo por ser un pitbull, es un agresivo por el modo en el que le hemos tratado y porque le hemos empujado a ello. Eso es el efecto Pigmalión. Y sucede no solo en pitbulls, obviamente, sino prácticamente en cualquier perro mediano o grande, que por el hecho de serlo llevamos a considerar que podría ser agresivo o que podría hacer daños a otros. Pero sobre todo funciona con determinadas razas que damos por sentadas que van a ser agresivas, sin más. Debes corregir a un perro agresivo en el momento para que entienda que esa conducta está mal. Vale. Este planteamiento presenta dos errores. El primero es asumir que los perros tienen moral, es decir, que son capaces de distinguir entre lo que está bien y lo que está mal. Y esto no es así. Los perros solo distinguen entre lo que les produce algún problema o lo que les genera algún beneficio. Pero el bien y el mal es una cuestión puramente humana. Y además es muy variable. Lo que para mí está bien, para ti puede estar mal y viceversa. El segundo error es castigar la consecuencia de un problema, porque eso no resuelve el problema ni evita que siga apareciendo en el futuro. Si funcionara, hace mucho que seríamos una sociedad perfecta, porque nos basamos precisamente en castigar los malos comportamientos de otros, desde el día a día en nuestra casa hasta el sistema penal. Y sin embargo, seguimos siendo malos, así que evidentemente ese sistema no está funcionando. Si te alejas o le dejas tranquilo cuando gruñe o cuando intenta morder, estás premiando su conducta y gana él. La variante de esto es: no debemos permitir que un perro agresivo se salga con la suya. O sea, tenemos que enfrentarnos a él. O, volviendo al inicio, dominarle. De nuevo, aquí hay dos errores. El primero es asumir que todas las conductas se basan únicamente en procesos de recompensa y castigo. Es decir, que si premias a tu perro por X conducta la va a repetir y si le castigas va a dejar de hacerla. Eso deja fuera del mapa a todas las conductas involuntarias o de base emocional, que por desgracia para todos son la mayoría. Las conductas emocionales a menudo no son voluntarias. El perro no puede elegir dejar de hacerlas. Y si no puede elegir, no sirve de nada que le premies ni que le castigues, porque eso no va a hacer ni que desaparezcan ni que se refuercen o aparezcan más en el futuro. El segundo error es plantear la relación con tu perro como una confrontación, como os comentaba al principio. Si alguien gana, alguien debe perder, y ese alguien tiene que ser el perro. Eso os mete automáticamente en una guerra, en el que tenéis que estar peleando con vuestro perro todos los días para poder ser vosotras quienes ganéis todos los días. Eso no conduce a ninguna parte y destroza la confianza del perro en vosotras. La castración elimina la agresividad en perros machos. Esto supongo que lo habréis oído mucho y tiene una pequeña base también de verdad, ¿de acuerdo? Está claro que hay una correlación entre ciertas conductas de agresión y la testosterona. La testosterona es una hormona que favorece determinadas conductas. Por ejemplo, la impulsividad genera cierta irritabilidad y cierta desinhibición en las conductas de agresión. Así que es cierto que la testosterona, en cierto modo, puede favorecer las conductas de agresión, o al menos algunas de ellas. Pero el planteamiento ya tiene algunos problemas. El primero, el más importante de todos. Hay otra glándula que produce testosterona, y mucha. Si tenemos una glándula que produce testosterona y no son los testículos, la castración no va a cambiar las conductas asociadas a la testosterona. Esa otra glándula que se llama adrenales, porque son dos, no se pueden tocar, no son operables, no se pueden eliminar de ninguna manera, porque son fundamentales para la supervivencia del animal. Así que ya tenemos algo que nos está trampeando. Por otro lado, no corrige a las hembras, lógicamente. Para empezar, las hembras no tienen testículos y para seguir, sí tienen testosterona, la que está produciendo la otra glándula, ¿de acuerdo? En consecuencia, si la testosterona es el problema, la castración probablemente no sea la solución. Y por último, la mayoría de los episodios de agresión se deben a miedo. Y el miedo no está producido por la testosterona, evidentemente. Por lo tanto, la castración no resolvería nada. Esto os lo comento porque en algunos casos puede ser una excelente solución. He tenido casos en los que realmente la castración libera al perro
de muchos problemas y obviamente evita al dueño muchos problemas. Pero tenemos que tener presente que tenemos que estar seguros antes de hacerlo, simplemente por no someter a nuestro perro a un procedimiento quirúrgico innecesario, porque realmente si no le hace falta. Si tenemos otras razones de tipo tema reproductivo y demás, perfecto, ¿de acuerdo? Pero si estamos exclusivamente planteándonos castrar por comportamiento, habría que estar primero seguros de que ese es el problema y no someter al perro a un procedimiento que no necesita. Otro mito. El juego duro provoca agresividad o falta de límites o de control. Este no sé si lo habréis oído, yo en parques sí que lo oigo bastante. Es una manera de detener rápidamente los juegos de los perros en cuanto creemos que están saliéndose un poco de tono. En realidad el juego duro puede provocar dos cosas. Una que es bastante corriente es miedo. Si estamos jugando duramente con nuestro perro u otro perro está jugando muy duro con el nuestro perro no lo verá como un juego sino como una agresión y por lo tanto se va a defender. Es decir, no está entendiendo que es un juego y creerá que es una amenaza y por lo tanto hará lo lógico, que es defenderse. En otro supuesto, he visto perros que lo que ocurre es que entran en un desconocimiento de la resistencia del otro. Es decir, si tú eres bruto jugando, tu perro puede ser igual de bruto y te hará daño, lo cual acaba siendo interpretado por las personas como un ataque. Es decir, que si entramos a jugar a lo bruto con el perro y el perro responde mordiendo, pero está jugando, lo que ocurre es que no está entendiendo los límites del juego porque nosotros mismos no somos capaces de indicar que hay un límite. Es decir, nos está imitando, juega igual que nosotros. Esto, aunque os lo comento, no creo que os haya pasado, lo he visto más habitualmente en hombres. Los hombres son bastante brutos jugando con sus perros. Y hay perros que se asustan mucho y perros que lo aceptan, les parece genial y luego juegan como si fueran locomotoras. Y el problema está servido, lógicamente, porque si juegan a lo bestia con vosotras, os van a hacer daño seguro. Y eso en realidad no es agresividad, es simplemente un desconocimiento de lo sensible que pueda ser el otro a la hora de jugar. Lo que sí es cierto, bueno, quería comentaros, sí, pero os voy a dejar, a ver si puedo volver atrás. Vale. Aquí. Vale, os abro el chat un rato, ¿vale? Para que me comentéis si habéis oído estos mitos a menudo, si se me ha olvidado alguno, o tenéis alguno en la mente que no estéis muy seguras de si esto es real o me lo han contado en el parque pero no tiene sentido, aprovecháis para preguntar, ¿de acuerdo? Vale, estáis teniendo problemas con el sonido. Vale, Tina, que has oído la mayoría, ¿no? Vale, perfecto. Todos, sí. Agresividad por celos. Ahí ya, Tere, tendríamos que entrar a averiguar qué se entiende o qué entiende cada uno por celos. A veces simplemente puede ser que el perro esté sospechando o pensando que una situación es amenazadora y esté tratando de proteger a otro de lo que él cree que es una amenaza. Agresividad por comida. La agresividad por comida hay quien la califica como protección de recursos. A veces simplemente el perro se está protegiendo a sí mismo porque en otras ocasiones el contexto comida ha supuesto problemas, derivado precisamente del manejo. Hay que dejar que el perro se deje meter la manita en la comida mientras come. Así que ahí voy a meter la manita en la comida, el perro se ve amenazado por esa maniobra y empieza a defenderse. Y pensamos que está defendiendo la comida cuando él cree que se está defendiendo a sí mismo. Este es un problema muy frecuente. Merek, que los perros cuando van atados son más agresivos, es lo que te pasa a ti, sueltan el problema, te has lanzado a otros. El problema de la correa es que en general al ser muy corta, incluso a veces siendo larga, dificulta la movilidad del perro y dificulta la comunicación con los otros perros, con lo cual eso les hace sentirse más inseguros y probablemente refleja esa inseguridad, ese miedo, respondiendo de mala manera. Y es verdad que hay muchos perros que sueltos no tienen problemas y atados sí, probablemente porque sueltos pueden evitar el problema y cuando están atados tienen que enfrentarlo. Así que el problema sigue ahí, solo que lo maneja de una manera distinta según esté atado o según esté suelto. Agresividad selectiva según qué perro.
a beba. ¿Qué quieres decir? ¿Que depende de la raza? A unos sí y a otros no, supongo. A veces pueden tener una relación anterior traumática, que hayan tenido alguna pelea o que les haya atacado algún perro de la raza X y se pongan a la defensiva y generalicen con otros perros. Por juguetes o objetos. El tema de la agresividad, tema de defensa de recursos, ahí hay mucha discusión. Hay gente que no considera que la defensa de recursos exista como tal, sino que el perro considera esas situaciones como amenazadoras. Es decir, que la dinámica que se establece cuando él tiene un objeto en la boca, o un juguete, por ejemplo, hemos establecido una dinámica, una experiencia previa que le hace sentirse amenazado. ¿De acuerdo? Si cada vez que mi perro coge algo del suelo, yo se lo quito de mala manera y le grito, en cuanto tenga un juguete en la boca, si me acerco a jugar, él puede asociar que voy a hacer lo mismo que he hecho otras veces, que es quitarle algo de la boca y regañarle. Y eso para él es una amenaza. No es perder el juguete, es la situación en sí, el contexto en el que le estoy metiendo, que por sus experiencias previas le dicen esto podría ser una situación amenazadora. Lo vamos a ver un poco más adelante, no tanto por la situación, sino por lo que hacemos nosotros. Sara, has oído que tu perro se pone agresivo con otros, al ladrarle tú no debes irte de ese lugar porque si no asociará el ponerse así con que tú te marchas con él y sus miedos. Se van, vale. Así muy rápidamente porque esto lo voy a hablar más adelante. Si tu perro ladra o tiene miedo o se pone agresivo con otras personas o otros perros, normalmente lo que está pidiendo es espacio. ¿Vale? Si tu perro está pidiendo espacio, lo que tienes que hacer es dárselo. A mí esto me da mucha pena, en serio, porque cuando veo un perro que está pidiendo espacio y no solo no lo consigue, sino que le invaden el espacio más todavía. Porque si cuando tú te marchas entonces asocia que los demás se alejan, etc., es que es eso lo que quiere. O mejor dicho, no es lo que quiere, es lo que necesita. En ese momento el perro no puede enfrentarse a esa situación. Vamos a suponer que tu perro tiene mucho miedo a los perros. Está atado y no puede irse. Y los demás perros vienen y le invaden el espacio. ¿De acuerdo? Y entonces tú decides irte. Ya está, le estás dando lo que necesita. Luego más adelante trabajarás ese problema de modo más controlado, para que él pueda acercarse poco a poco a su ritmo. Pero lo que no podemos exigirle es que se enfrente a sus miedos a pelo, cuando a nosotros nos va bien o cuando el miedo aparece de pronto. Yo creo que ahí podemos extrapolar a cómo nos sentimos las personas cuando tenemos miedo a algo. Y ese algo voy a poneros un ejemplo clásico, de una araña, por ejemplo, una serpiente. Si de repente aparece una serpiente y tú intentas marcharte y no puedes, y te pones a gritar como una loca, lo que no puede ser es que te digan, vamos a acercarte más a la serpiente porque así se te va a pasar el miedo, porque si te vas, entonces te estoy premiando. Que no, demonios, que no, que tienes que alejarte, que necesitas alejarte. Entonces lo que tienes que hacer realmente es alejarte. Y si realmente quieres superar tu miedo a las serpientes, ya lo plantearás de otra manera, en otro contexto y a tu ritmo. No que te empujen, ni que te obliguen, ni que te amarren. Entonces realmente tienes que irte de allí. En ese momento tienes que irte. Si el miedo, si la reacción es repetitiva, si es una situación puntual que tu perro ladra a una persona o a un perro y no se vuelve a repetir, te olvidas del asunto, no pasa nada. Pero si es repetitivo, tu perro te está diciendo que tiene un problema con esa situación. Entonces, en ese momento, márchate y luego ya con más calma plantéate, a ver, ¿cómo puedo ayudarte con este problema? ¿Cómo podemos hacer juntos para que esto deje de ser un problema para ti? Pero empujándole no lo consigues y manteniéndole allí tampoco. Y menos aún obligándole a que dejarse invadir el espacio. No sé si habéis visto en internet, hay muchos vídeos, podéis buscar alguno, de cámaras ocultas en las que se mete la cámara oculta en un ascensor y una persona que es, digamos, la que está haciendo la cámara oculta, se mete en el ascensor cuando ya hay otra persona dentro. Y se dedica sistemáticamente a invadir el espacio. Un ascensor grande, de esos tipo Corte Inglés, de esos que caben 14 personas y tal, y está vacío. Y solo hay una persona y el de la cámara oculta. Y le invade el espacio constantemente. Hay gente que agrede al de la cámara oculta. O sea, le agrede, le pegan, literalmente le pegan. Que es lógico, te está invadiendo el espacio y tú quieres que tu espacio no sea invadido. Entonces en los perros nos ocurre exactamente lo mismo. A ver, Tere, que dices, hay veces que Tony Son coge el juguete, se esconde y comienza a gruñir y tenerse morder. Ahí puede ser dos cosas. Simplemente, una, quiere jugar él solo y los demás os empeñáis en jugar con él. Hay perros que les gusta jugar solos con sus juguetes y no quieren jugar con nadie más. O puede ser, tendrás que revisar tu historial, que tenga antecedentes previos de malas experiencias cuando tenía algo en la boca, que no fuera juguetes. Que haya cogido una piedra y se la hayas quitado de mala manera, o que haya cogido un trozo de bocadillo y se lo hayas quitado de mala manera, y el perro ha generalizado esa situación que le ha resultado
emocionalmente muy intensa a objetos en la boca. Y entonces cuando ha cogido su pelota o su muñeco y vienes a jugar, se pone a la defensiva. Es más que una protección de recursos, el perro cree estar protegiéndose a sí mismo en ese contexto concreto, de algo en la boca. Marta, Rufus puede ponerse agresivo con otros perros si tiene, por ejemplo, un palo y se le acerca, me imagino, que otro perro. Sí, claro, puede ser que no quiera compartir o puede ser que haya tenido malas experiencias previas al respecto. A veces simplemente es que no quieren compartir. Tenemos la idea de que los perros quieren compartir y jugar a todo, siempre, y esto es un poco como los niños. Hay niños que quieren jugar con otros niños y jugar con los juguetes juntos, y hay niños que quieren su juguete y no quieren compartirlo con nadie. Eso no les convierte en agresivos, ¿de acuerdo? Simplemente les convierte en niños que quieren jugar solos, o al menos en ese momento no les apetece compartir. Ángela, mi perro lo adopté con 1 año, pesa 2 kilos, convenía con pánico, mejoró, bla, 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 3 años hacia mí, pero con personas, y ladrar a gente y perros. Eso ya suena a caso complicado, Ángela, porque, bueno, para empezar traería su equipaje. Los perros pequeños tienen muchísimos problemas de miedos, solamente por el hecho de ser pequeños, tienen muchísimos problemas de miedos, porque el mundo es muy difícil cuando eres tan pequeño. Yo le suelo comentar a la gente que pruebe a tumbarse en el suelo, boca abajo, y levante la mirada, y se dé cuenta de lo difícil que parece el mundo desde esa altura. Todo se ve demasiado grande y demasiado amenazador. Y luego dices que, bueno, has introducido otro perro y ha empezado a dar cuenta de sobreprotección. Ahí ya entra en dinámica un segundo perro, con lo cual, ya te digo, es un caso más complicado. A ver si lo que comento hoy os ayuda, pero en cuanto empezamos a meter dinámicas de varios perros que conviven, las situaciones se pueden complicar mucho, porque cada uno tiene sus propios problemas y se suelen juntar. Rosa, Nanu se para, damos tiempo y dependiendo de cómo lo veas, seguimos o nos vamos. Eso es lo ideal. De hecho, lo hacen los perros en general. Es decir, el perro se detiene, empieza a comunicarse con el otro perro o observar a la otra persona y a partir de ahí nosotros tenemos que decidir, ¿quiere avanzar? ¿Se siente preparado o no? ¿Que no quiere? Nos vamos. ¿Que le parece bien? Seguimos. Eso es ayudar al perro y apoyarlo, ¿de acuerdo? En realidad es él el que va a tomar la decisión, porque es a él al que le está dando miedo o preocupando la situación. Sara, con algunos perros si se acerca y con otros se pone a ladrar como loco. Ahí ya entra también un tema de comunicación canina y ahí tendrías mucho trabajo que hacer porque lo primero que tienes que encontrar son patrones. Suelen ser la manera en la que se comporta el otro perro o en la que se comunica el otro perro lo que hace que el tuyo ladra o le parezca bien. Y con unos esté a gusto y con otros no. Aunque si somos sinceros, a las personas nos pasa lo mismo. Hay personas con las que estás muy a gusto y personas a las que no tragas. Y no tiene por qué haber una razón objetiva. Pero en general tienes que empezar a ver la comunicación de los otros perros para poder valorar qué es lo que pone incómodo al tuyo con respecto al otro. Marta, o que te den un tirón con la correa, que es lo que hacen a los perros. Sí, también, efectivamente. Si nos hicieran eso sería muy agradable, ¿verdad? Y seguro que aprenderíamos mucho. Luna para todos, frustración. Si otro perro le ladra, uno grande, ese perro no lo puede poner tacas, sí. Sí, Laura, Luna, tienes toda la razón. La agresividad por frustración, de hecho lo vamos a hablar, es muy frecuente. Muchas veces se llama, a veces cuando es en el momento, porque a veces es en el momento, se llama agresividad redirigida. Yo la he visto y alguna vez me ha pasado con alguno de mis perros, se enfada mucho, pero mucho por una razón y no puede ir a por la fuente de su enfado, pues muerde lo que tenga más cerca. Y puede que lo que tengas más cerca seas tú. O a veces se atacan la correa, por ejemplo, porque es la correa la que les está bloqueando el movimiento. Entonces, efectivamente, ese tipo de agresividad se debe a una sensación de frustración muy intensa, lo cual ya puede indicar también que tiene un problema para gestionar la frustración. Todos nos frustramos y todos nos podemos enfadar por eso, pero no tenemos que ir dando puñetazos por la vida por eso. Entonces, hay ejercicios para trabajar la frustración. Jimena, por ejemplo, la galga que os comentaba antes, ya lo ha mejorado mucho, ya no le pasa, pero cuando era jovencita, si veía a un gato estando atada, se volvía medio loca, o por no decir loca del todo. Y pero de verdad, o sea, ladraba como un mastín, se ponía 2 patas, las pupilas se le cerraban, que no había casi pupila, eso indica una carga de enfado muy grande. Se le erizaban o sea, se ponía a tirar como una borrega, exagerado, una perra que por todo lo demás es súper dulce y encantadora y maravillosa, pero lo de los gatos le podía. Si estaba suelta, corría detrás del gato, el gato se subía a un árbol y se quedaba tan tranquila, pero si estaba atada se ponía loca. Y llegaba un momento en que el no poder avanzar hacia por el gato, porque lógicamente yo no se lo permitía, hacía que se volviera y me mordiera a mí.
tal cual, o sea, me mordía. Afortunadamente tiene una boca blanda y no hacía mucho daño, pero la primera vez me llevé un buen susto porque no me lo esperaba. Entonces la situación le está generando tantísima frustración que tiene que morder algo y te muerde a ti que estás más cerca. Pero también efectivamente puede morder al siguiente perro con el que se encuentre. Ese es un tema que lo que te hace es no trabajar sobre ese episodio de agresión puntual, sino trabajar sobre la gestión de la frustración, que se trabaja en contextos mucho más tranquilos y en casa. No se trabaja en el momento en que tu perro ha perdido totalmente los papeles, ¿de acuerdo? María, mi perra es adoptada, tiene 3 años y tiene muchos miedos. Y su respuesta es mordiendo. Ya te ha mordido en 3 ocasiones. El problema de los perros adoptados es que traen mucho equipaje, ¿de acuerdo? Unos más, otros menos, pero traen un equipaje con el que tenemos que lidiar. Con lo cual, efectivamente tienes trabajo, pero bueno, si has reconocido que el problema es el miedo, ya tienes un paso muy importante dado. A ver si puedo ayudarte un poco más con lo que comento después. Natalia, mi perra es acogida, tenía 3 años y tiene pánico a las personas, pero no ataca, se aleja. A la que atacas a perros y también es por miedo. He probado muchas cosas, pero no funciona nada. A ver si te ayuda lo que voy a comentar después, ¿de acuerdo? Pero tiene un problema, tu perra grande, porque tiene miedo a las personas y tiene miedo a los perros, aunque su reacción sea distinta. Eso ya son muchos miedos. Si lo piensas fríamente, cuando sale a la calle tiene muchas posibilidades de encontrarse monstruos por todas partes. Así que probablemente esté en un estado de miedo importante la mayor parte del tiempo, con lo cual necesita ayuda. Necesita, la verdad es que mucha ayuda. Ángela, estoy trabajando caminar antes de ir a una terraza, por ejemplo, para que estén cansados y me va bien. Pero el problema sigue, la conducta de la inestabilidad se contagia al otro. Ese es otro problema, lo que te comentaba antes. La dinámica de perros que conviven es más compleja que la de un perro que vive solo, porque efectivamente los sentimientos positivos se contagian y los negativos también. A veces hay que intentar trabajarlos por separado. A los perros, quiero decir, no a los sentimientos. Es decir, a lo mejor te toca aplicarte y trabajar a cada perro de modo individual para poder trabajar realmente. Porque si se van a fijar en uno en el otro, en lugar de fijarse en ti, te vas a dar de cabezazos contra una pared. Vale, problemas de sonido. Dices Marta Rufus, que a unos perros les ladra y con otros es un cielo. Básicamente tendrá el problema de miedo y de inseguridad. Y como estoy inseguro, dependo del otro perro. Si el otro perro es un perro tranquilo y seguro de sí mismo y que me está escuchando, que está respetando mi espacio y mis tiempos, entonces le adoro y me cae genial. Si el otro perro está como yo o peor, entonces le ladro y le pido espacio porque ya tengo yo bastante con mis problemas como para que el otro me venga con los suyos. ¿De acuerdo? Eso es muy habitual. Sara, mi perro es un cocker y sobre todo ladra y se pone agresivo con otros perros más grandes que él, incluso cuando quieren jugar son cachorros. Pues entonces el problema puede ser una cuestión de eso, de tamaño. Hay muchos perros que le tienen miedo a perros más grandes que ellos, lo cual es lógico, pero bueno, ya sabes también cuál es la base, que tiene miedo. Mi perro te gruñe cuando te acercas al comedero, puedes meter la mano, da susto verla. Bien, y yo ahí te preguntaría por qué metes la mano, es decir, te está avisando, ¿de acuerdo? Eso no es una conducta de agresión, es una conducta de comunicación. Está comunicando que está muy incómoda con lo que tú haces. Tu perrita dice que no se siente nada bien cuando haces eso. Entonces tal vez deberíamos empezar a pensar en respetarlo. No preocuparnos en corregirlo, sino en respetarlo, porque a veces solo con respetar estas cosas se corrigen solas. Y si por alguna razón hay que permitir que metamos la mano en el comedero, pues por ejemplo porque tengamos niños muy pequeños en casa y podría darse el accidente, eso se trabaja de otra manera. No es meter la mano cuando gruñe, porque entonces es que ya se encuentra muy mal. Hay que ir hacia atrás y trabajar antes. Tina dice que Danco se suele llevar bien con las personas. A ver, ¿qué se está moviendo esto? Es agresivo con las personas que pasan cerca, si estamos en una terraza o pasan cerca, llegando a morderse el pantalón. Bien, pues ya lo estás diciendo tú, le están invadiendo el espacio. Evidentemente esas personas no serán conscientes, pero tienen problema con las personas y hasta ahora la manera que tiene de comunicarla es esa. Entonces tendréis que replantear el modo en el que comunica ese miedo y mejorar ese aspecto. Y María dice que la mía tiene miedo a las personas, perros, ruidos, todo lo extraño, estando en la calle. Que en las 3 ocasiones que me ha mordido ha sido como respuesta cuando se ve invadida, su respuesta es morder. Vale, María, a ver si lo vemos más adelante, pero probablemente ahí el fijarte mejor en la comunicación de tu perra para poder actuar o dejar de actuar antes de que llegue a esos extremos, porque probablemente está avisando antes, aunque no te des cuenta.
y si hacemos las cosas antes en lugar de esperar a que llegue a eso, dejará de morder. Entonces, por ahora tienes ahí trabajo, pero bueno, a ver si puedo, con lo que os voy a comentar ahora, a ver si podemos ayudaros más. Entonces, lo que sí es cierto es que en realidad los perros no son agresivos. En la etiqueta esa que os lleva al efecto Pygmalion hay que eliminarla. Los perros no son agresivos o se vuelven agresivos, sino que presentan conductas de agresión en determinados contextos. Como bien habéis explicado en el chat, cuando decís que tu perro agrede cuando meto la mano en el comedero, o agrede si le quiero coger la pelota de la boca, o agrede si se le acerca demasiado a una persona, estamos viendo que hay una conducta de agresión en un contexto muy concreto. No es que tu perro muerda sin ton ni son a todo lo que se mueve y a todas horas, sino que hay unas conductas muy específicas en unos momentos muy concretos. Y debemos darnos cuenta de que entonces está indicándonos algo. Además, a menudo entre los perros existe un amplio repertorio de comunicación que va encaminado a evitar las conductas de agresión. Esto es lo que os estaba indicando antes. El perro está comunicando amenazas y antes de las amenazas está comunicando incomodidad. Si nosotras somos ciegas a eso, si no vemos esas señales previas, la única salida que le queda a nuestro perro es morder, porque todo lo anterior no le ha funcionado. Es decir, primero nos dice estoy incómodo, luego nos dice me siento amenazado, y cuando todo eso no ha servido para nada, o incluso ha empeorado la situación, entonces ya no le queda más remedio que morder. Pero realmente los perros no quieren morder. Tienen un repertorio muy grande de comunicación que va indicado a evitar las conductas de agresión. Con lo cual, si nos fijamos en esa comunicación, podremos evitar nosotros también esas conductas. Tenemos que apoyar en ese punto. A ver, os voy a poner este vídeo un poco por lo de la comunicación, a ver qué tal lo veis. Vale, los perros que salen en ese vídeo, el husky es mío y los galgos son míos, ¿de acuerdo? El chow chow, el negro, es el perro de un amigo. Entonces, hay mucha gente que esto lo vería eso, como un principio de conductas de agresión o de agresividad o como lo queramos llamar, cuando realmente es comunicación. Si vemos esto como conductas de agresión, vamos a intentar intervenir, vamos a intentar controlarlo, vamos a intentar hacer cosas y la vamos a fastidiar, porque vamos a interrumpir la comunicación. En este caso lo que tenemos es un perro adolescente, que es el chow chow, está un poquito subido de testosterona y está intentando montar a todo lo que se mueve. Este perro, de hecho, ahora mismo tiene problemas de comportamiento debidos a problemas de salud. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, lo que está haciendo el perro, el chow chow, es intentar montar a mi husky. Y mi husky básicamente le está mandando a la mierda, hablando pronto y mal. Le está comunicando que si sigue por ahí, se está buscando un problema. Lo intento un par de veces, el vídeo lo pillé un poquito tarde, el show llevaba un ratito dando la brasa. Es decir, el perrito intenta montar, mi husky le dice primero suavemente que no, luego ya un poco más groseramente le dice que no, y luego ya lo hace como lo veis en el vídeo. Le gruñe y le hace un amago de viaje, le lanza un bocado al aire. Y ahí ya le convence de que desista. Luego lo intenta con los galgos. Y uno de ellos le dice lo mismo. Le manda bastante amablemente a la mierda. Y como ya tiene la experiencia anterior, el chow ya no insiste más y lo deja. Pero todo eso que hemos visto en ningún momento son conductas de agresividad. Son conductas de comunicación. Uno de los problemas que tenemos muchas veces con los perros es que, de nuevo vuelvo a lo del principio, tenemos en la cabeza el perro Disney. Y el perro Disney solo dice cosas bonitas, como te quiero mucho, o estoy contento a tu lado y quiero que estemos siempre juntos. Pero los perros de verdad simplemente no mienten. Dicen lo que sienten, cómo lo sienten y en el momento que lo sienten. Y lo de herir los sentimientos de los demás no les preocupa en absoluto. Así que si tu perro te quiere, te lo dice. Y si tu perro le da miedo, te lo dice. Y si tu perro está enfadado, te lo dice. Entonces, si a ti no te gusta el mensaje, el problema no es del perro, ¿de acuerdo? Es nuestro. Así que cuando un perro gruñe o se revuelve o hace ese tipo de cosas, está comunicando algo.
Si no nos gusta el mensaje, tendremos que trabajar sobre el por qué comunicase algo, pero no abalanzarnos sobre el perro para que calle el mensaje, porque eso además es extremadamente peligroso. Si anulamos el mensaje, es cuando pasan a morder sin avisar, ¿de acuerdo? Entonces, tengo por aquí otro vídeo, a ver qué tal se da al compartirlo, porque esto ya este vídeo es de internet, está en YouTube. Es una cámara oculta de personas. Igual ya la conocéis, es de un programa de la televisión del hormiguero y es bastante antigua, pero me pareció muy, muy significativa para que entendáis un poco el tema del miedo y de cómo la reacción de miedo puede ser de agresividad y que además no es algo voluntario, no es algo que podamos decidir, ¿eh? Así que el vídeo son 2 minutos, os lo pongo a ver si os reís un poco, a ver qué tal lo podéis ver. No sé si dejará compartir la pantalla con internet o tendré que abrir el navegador. A ver si me deja. No, hay que abrir el navegador, me parece. Espera, ¿eh? Vale, es que tengo el navegador cerrado para no tener aquí un montón de cosas abiertas y por lo visto no permite compartir. Vale, espera. Vale. Sí me lo permite. Vale. Pues nada, os dejo que lo veáis. Los niños son muy bonitos, ¿verdad? Claro, hasta que los sacas de su contexto. ¿Qué es lo que hemos hecho en la cámara oculta de hoy? Hemos cogido a un niño normal, no hemos hecho ningún efecto especial, solamente hemos cogido esos recuerdos de las películas de terror, hemos puesto a una niña guapísima, le hemos puesto un camisón, le hemos echado un poquito el pelo hacia adelante y le hemos soltado en un pasillo de un hotel. Nada más. Nada más, nunca una cámara oculta fue tan fácil. Mirad lo que ha pasado. Para tratar de dar un poco de miedo, hemos preparado esta cámara oculta donde hemos transformado una niña adorable en una niña pálida, desaliñada y desorientada. ¿Cómo reaccionará la gente cuando se la encuentre abandonada en los pasillos de su hotel? Preparado esta cámara. Quiere tocar, ¿eh? A ver si la va a tocar y la va a traspasar, digo. Increíble. La que da miedo es ella, ¿no? El primero que sale corriendo es y vuelve. Vale, eso es lo interesante. Sí. Yo tengo la idea. Esa última es la interesante, ¿de acuerdo? Si os dais cuenta, la gracia de este vídeo es que nos han puesto una niña en un pasillo de un hotel, que en principio eso no debería dar ningún miedo. Está apelando a... Ah, ¿no se ha visto? Vale. Vale, de acuerdo. Os dejo el enlace para que lo veáis y os lo comento muy por encima. Es una pena que no se vea. La gracia es que a mí sí me salía compartido en pantalla. Básicamente es eso. Han puesto una niña en el pasillo de un hotel y una niña pequeña, tendrá 6 años o así, y la mayoría de la gente que sale en el cuadro de cámara huye literalmente de la niña, excepto la última, que se lanza encima de la niña.
tal cual, se lanza corriendo encima de la niña. Esa es un poco la reacción que quería transmitiros que tienen nuestros perros. La opción primera suele ser huir, pero a veces atacan. Y ese atacar, la gente piensa que está atacando, pues si tuviese miedo no atacaría. Pues sí, sí ataca, porque las personas también lo hacemos. De hecho, en internet hay muchos vídeos de este estilo, de personas que en una situación de miedo atacan y a veces furiosas, o sea, es una cosa exagerada. Entonces, bueno, luego intento poneros el vídeo, el enlace en el chat y ya mejoraré este tema de compartir vídeos, que está claro que por ahora no puedo hacerlo. Vale, continúo entonces con las diapositivas. Vale, la clave número 2 entonces, hemos visto la número 1, los mitos de la agresividad, y en la clave número 2 vamos a ver las razones que llevan a que tu perro se comporte de esta manera, ¿de acuerdo? Que tenga reacciones de agresión. Las 3 principales razones por las que un perro presenta conductas de agresión son las que vienen ahora. Miedo, ya lo hemos hablado. Enfado o estrés elevado, aquí podríamos incluir la frustración. Y enfermedad. Entonces, los perros no son agresivos, sino que presentan conductas de agresión en contextos concretos y lo hacen porque están asustados, enfadados o enfermos. ¿Vale? Esto tenerlo muy en cuenta porque además, en cierto modo, no son excluyentes. En principio, el que está asustado no suele estar enfadado. Pero tanto el que está enfadado como el que está asustado puede estar enfermo. Aquí suelo encontrar mucha resistencia porque mucha gente opina que si su perro come y está contento y juega, es imposible que esté enfermo. Bien, pues ya lo mencionaremos más tarde porque eso no es así. Los perros pueden estar enfermos y llevar una vida casi normal. Ese casi es lo que falla y la agresividad puede ser un síntoma de enfermedad, quizá el único a veces. En la clave número 3, ¿cómo puedes modificar las conductas agresivas de tu perro? Vale, después de lo que hemos visto no tiene mucho sentido corregir las agresiones ni educar al perro para no ser agresivo, ¿vale? Si tenemos en cuenta que la agresividad tiene una base emocional o de salud, las correcciones o la educación encaminada a evitarla no tiene mucho sentido. Tenemos que trabajar de otra manera. Hay que trabajar sobre las emociones que le causan la conducta. Es decir, que si tu perro tiene miedo, tienes que ayudar a superar esos miedos. Tienes que averiguar qué le hace estar enfadado y modificarlo, o gestionar mejor la frustración, si esa es la causa, o tienes que llevarle al veterinario. Entonces, os doy más detalles sobre cada uno de los puntos. El tema miedo es el más habitual. Muchos perros se agreden por miedo y tienen 2 razones para ello. Una, lo que estábamos hablando de la predisposición genética a reaccionar de un modo o de otro. Esto lo vimos en el anterior webinar. La mayoría de los perros, cuando tienen miedo, tienden a huir, pero hay un pequeño porcentaje que por defecto tiende a atacar y no puede evitarlo. Esa es su programación genética. Si algo me da miedo, me defiendo. La otra opción es que simplemente la huida no esté disponible o en otras ocasiones no haya funcionado. Lo que hablábamos de invadir el espacio. Si el perro se quiere alejar y algo le está invadiendo el espacio y no puede alejarse porque está amarrado o porque está en una habitación, la siguiente opción va a ser defenderse, es decir, atacar. Entonces el miedo es una razón muy habitual por la cual los perros muerden, especialmente si es a personas. Y como revisar un listado de cosas que le dan miedo a los perros es un primer paso importante, podríamos empezar por ahí. Es decir, detectar todas las cosas que pueden dar miedo a nuestro perro y trabajar sobre ellas. El problema es que esa lista es bastante larga y algunas de las cosas que les dan miedo a los perros rara vez van a producir reacciones de agresividad. Os pongo, por ejemplo, el miedo a los cohetes. Hay muchos perros que tienen miedo a los cohetes, o a los petardos o a las tormentas y rara vez presentan agresividad por ello. Así que, para facilitar el trabajo y para centrarnos en lo más frecuente, voy a hacer un resumen basándome en las cosas que tienen más probabilidades de generar conductas de agresión en los perros debido al miedo. Así se queda una lista muy corta. Básicamente son otros perros, personas desconocidas,
y tú. Y eso lo enfatizo. A menudo la persona que convive con el perro es percibida como una amenaza por el perro. Y eso le lleva a agredir, ¿eh? Sobre todo si el problema de agresión es en casa. No somos conscientes, pero hacemos muchas cosas que asustan a nuestros perros. Y si les estamos asustando sin ni siquiera darnos cuenta, es normal que nos sorprenda el día que nos muerdan, porque no entendemos la razón. Eso obviamente indica un claro fallo educativo, no, comunicativo. Es decir, nuestro perro nos está avisando de su incomodidad y del miedo que le generamos y le estamos ignorando. Y el resultado final es que no le queda más opción que morder. Así que nosotros somos a menudo, las propietarias, una fuente de miedo muy habitual en los perros. Esto escuece, yo lo entiendo perfectamente. Cuando alguno de mis perros me dice que lo que hago le da miedo, duele un poquito, ¿eh? Pero no es nada personal, no debemos tomárnoslo como algo personal. Debemos entender simplemente que nuestro perro nos está diciendo, en este momento eso que haces me da miedo. Y responder en consecuencia. Y ya está, no tiene más misterio, ¿no? Entonces, una acción para aplicar ya. Tienes que empezarte a plantear que cada encuentro en los paseos con personas desconocidas o con otros perros tiene que resultar una experiencia positiva para tu perro. Si cada vez que tropiezas con otra persona o con otro perro en los paseos y tu perro tiene problemas con esas personas o con esos perros, la experiencia es negativa, lo único que hacemos es cargar aún más la conducta de agresión, las posibilidades de que agreda en el futuro. Así que hay que empezar a trabajar ese punto. Si vamos convenciendo poco a poco a nuestro perro de que ese encuentro con otros perros o con desconocidos en realidad no es nada malo, e incluso es algo positivo, irá replanteándose la necesidad de defenderse, ¿eh? Porque le ayudará a cambiar su percepción de amenaza. Esto es muy corto de decir y muy rápido y es complicado de hacer y lleva tiempo, pero es por donde hay que empezar. Como comentábamos antes en el chat, si empujamos al perro o le obligamos a quedarse, no estamos estableciendo relaciones positivas con el encuentro con personas o con perros, todo lo contrario. Estamos aumentando su percepción de amenaza e incluso estamos confirmándole que tiene razones para tener miedo, porque en lugar de ayudarle, nosotros también nos estamos convirtiendo en una amenaza, ¿eh? Y derivado de esto, empieza a observar los contextos en los que tu perro cree que tú eres una amenaza. Para esto es fundamental la comunicación, es decir, tenéis que empezar a observar a vuestro perro, detectar cuáles son las señales de incomodidad o de miedo que emite y ver qué estáis haciendo en ese momento o qué no estáis haciendo, dependerá de la situación, para poder hacer una comunicación proactiva. Os pongo un ejemplo que me consultan muy a menudo. Hay gente que me dice que tiene problemas para ponerle el arnés a su perro. Se supone que van a salir a pasear, le van a poner el arnés y el perro sale corriendo. Se va a otra habitación, se esconde debajo de la cama, tienen que perseguirle por la casa porque no quiere ponerse el arnés. Vale, nosotros ahí vemos una especie de rebelión o de dominancia o de, bueno, cada cual verá lo que quiera. Pero básicamente nuestro problema es mi perro no se deja poner el arnés. Y no se nos ha ocurrido ponernos en la situación del perro, que nos está enviando un mensaje. Si el perro huye de ti cuando tienes el arnés en la mano, es que te acabas de convertir en una amenaza. Él lo ve así, tendrá sus razones. Igual sus razones son una tontería, pero es lo que hay. Si te está viendo como una amenaza cuando tienes el arnés en la mano y te pones a poner el arnés o a perseguirle por la casa, es posible que acabe mordiéndote, porque estás ignorando sus mensajes de eres una amenaza para mí. Curiosamente, jamás he recibido esa consulta para ponerles un collar al perro. Es decir, el problema que tienen con el arnés, hasta ahora al menos nadie me lo ha consultado para un collar. Así que os explico por qué muchos perros entienden que el arnés o la colocación del arnés nos convierte en una amenaza. Una de las razones es porque el modo en que colocamos el arnés implica una invasión brusca del espacio y una posición amenazadora por nuestra parte, que es inclinándonos sobre el perro, cubriendo nuestro cuerpo prácticamente encima del suyo para ir colocándole el cuello y metiendo las patas en su sitio. Esa simple acción, que nosotros no le damos ninguna importancia, para muchos perros es una amenaza. Esa invasión brusca del espacio y esa inclinación de nuestro cuerpo sobre el suyo le puede resultar amenazadora a muchísimos perros. Otra cosa que les resulta muy amenazadora es la manipulación de las patas delanteras.
Muchos arneses para poder colocarse necesitan que sujetemos las patas y las levantemos del suelo y las doblemos y las pasemos por dentro de las cintas. Hay algunos arneses que tienen doble cierre y son muy útiles para evitar esta manipulación, porque muchos perros consideran que manipular las patas delanteras por tu parte o por parte de cualquiera es una amenaza. Y no les gusta y tratan de evitarlo. Y si te ven venir con el arnés y saben que después viene la manipulación de patas, pues simplemente saldrán corriendo. Y si te empeñas en manipular las patas, es posible que te muerdan. Y luego, en algunas ocasiones, y esto lo he visto también, esa manipulación de las patas les ha generado dolor en el pasado. Pues simplemente porque hay que forzar un poquito para meterlas por el arnés o porque se movieron en el momento que tenías la pata doblada y sujeta en el aire y se hicieron daño. Establecen la asociación arnés y manipulación igual a dolor y a partir de ahí no quieren saber nada del asunto. Entonces, una situación tan común como ponerle el arnés a tu perro te puede convertir en una amenaza para tu perro. De ahí lo de la comunicación proactiva, el fijarnos en los pequeños detalles cotidianos y ver qué piensa tu perro de lo que estás haciendo en ese momento. Y a partir de ahí puedes empezar a trabajar para dejar de ser una amenaza para tu perro. Así que deja de hacer todo aquello que tu perro siente como amenazador, una vez que ya lo hayas detectado a través de la comunicación, y ayúdale a salir de todos los contextos en los que se sienta amenazado. Lo que hablábamos antes en el chat. Si tu perro se siente amenazado en un contexto en el que la gente le invade el espacio o en el que otros perros le invaden el espacio, ayúdale a salir de ahí. Porque además seguramente eres tú quien le ha metido allí. Con lo cual, si después de meterle allí encima le dejas solo, entonces ya directamente le estás fallando. Y no puede confiar en ti, igual que no puede confiar en su entorno. Y por lo tanto, la reacción más habitual al final acaba siendo la de agredir. En cuanto al enfado, vamos a ver. Esto es bastante más sencillo, porque el enfado lo suelen transmitir bastante directamente. Así que tienes que observar en qué situaciones tu perro se siente molesto o irritado y deja de hacerlas. Si eres tú el que lo está haciendo, o no permitas que otros las hagan, tanto si son desconocidos como si son familiares. Ejemplo muy sencillo. Hay gente que encuentra muy gracioso tirarle de la cola al perro. Todavía no conozco a ningún perro al que le guste que le tiren de la cola. Algunos simplemente se marcharán y otros se enfadarán e incluso morderán. Entonces, si al perro le molesta o le enfada que le tiren de la cola, deja de hacerlo. Si hay alguna razón por la cual tiene que aguantarlo, se puede trabajar de otra manera. Pero por hacer la gracia, y Internet está lleno de vídeos muy graciosos de gente molestando perros que se están enfadando y están gruñendo y a veces incluso muerden en directo en la cámara, pues eso. Si lo haces enfadar y te muerde, es lo que hay. Así que si estamos haciendo enfadar al perro, pero no somos conscientes de ello, es hora de empezar a darse cuenta y dejar de hacerlo. ¿De acuerdo? Los perros se merecen que les respetemos como seres vivos y también merecen que respetemos su espacio. Y no tienen que aguantarse todo lo que les echamos encima. Mira, se me olvidó, es un mito bastante popular, que el perro tiene que aguantarse. Tiene que aguantar que le tiren del rabo, tiene que aguantar que le hagan ciertas manipulaciones, tiene que aguantar. Si hay que soportar algunas cosas, como por ejemplo la visita al veterinario, se pueden trabajar para que no sean tan mal trago, por así decirlo. Pero hay muchísimas cosas en el día a día del perro que no tiene por qué aguantar y que merece que le respetemos. Porque probablemente además a la inversa pasaría exactamente eso, que querremos que nuestro perro nos respete en lugar de saltarnos encima mientras estamos durmiendo o abalanzarse sobre nosotros cuando vamos a salir a la calle o cualquier otra cosa que haga y que nos resulta molesta o nos enfada. Así que si queremos respeto, probablemente tendremos que ofrecerlo para obtener reciprocidad. Un inciso. Esta parte de la pauta resuelve los episodios de agresividad asociados a enfados y molestias cotidianas, situaciones puntuales y concretas. El perro que siempre parece enfadado, que siempre está tenso, que siempre está a la defensiva, tiene un problema de estrés crónico y entonces nos va a resultar imposible identificar qué es lo que le molesta, porque parece que todo le molesta. El estrés crónico se resuelve de otro modo y la verdad es que da para otro webinar, tendré que planteármelo. Pero lógicamente no se arregla diciendo, bueno, es que le molesta A, le molesta B, le molesta C, le molesta D, le molesta J, le molesta H, le molesta I, pues lo quitamos todo. Eso va a ser prácticamente imposible porque en realidad el problema no está fuera del perro, sino dentro. Es un perro con un problema de estrés crónico, con una serie de hormonas muy altas que le llevan a estar irritable y agresivo y no se resuelve cambiando el ambiente, se resuelve de otra manera totalmente distinta.
El tema de enfermedad. Los perros pueden estar enfermos y hay muchas enfermedades que afectan al sistema nervioso o a las hormonas, que regulan, entre otras cosas, la conducta. Un perro que tiene un problema en el sistema nervioso o en las glándulas que regulan las hormonas, que a su vez controlan la conducta, va a manifestar conductas de agresión. Y esas conductas no son educables de ninguna manera ni corregibles de ninguna manera comportamental, ¿de acuerdo? Porque tienen una base física. El dolor agudo o crónico justifica a menudo las conductas de agresión por sí solo. Es decir, un perro al que le duele algo, y un perro que le duele algo no tiene por qué ser un perro que se queja, puede directamente morder porque le duele algo. Y puede anticipar ese dolor bien porque lo causamos al manipularle, o bien porque piensa que las interacciones sociales con otros perros le van a generar dolor. Es decir, un perro que tenga dolor en la columna o en la cadera, si viene otro perro a jugar con él, es posible que le agreda. Y nosotros pensamos, si solo quiere jugar con él, ¿por qué le agrede? Bien, porque él no entiende eso como juego, sino como me van a hacer daño. Así que antes de que me lo hagan, me defiendo. En este punto destaca la cadera, las rodillas, la columna y la boca como las causas más habituales de dolor inaparente. Por inaparente quiero decir dolor en el que el perro no se está quejando o que no es obvio. Son dolores crónicos, sordos, que están ahí a menudo en algunos casos desde el nacimiento del perro o desde los primeros meses de vida, porque se asocian a, sobre todo caderas y rodilla, se asocian a alteraciones congénitas o hereditarias. Y ese perro que tiene dolor crónico no se va a quejar y va a hacer una vida relativamente normal, pero va a tener episodios de agresión. Y no vamos a ser capaces ni de entenderlo, porque a veces incluso casi sin avisar, o con un perro sí, con otro no, o con el mismo perro a veces sí, a veces no, o con la misma persona a veces sí, a veces no. Esa falta de patrón suele ser muy indicadora de un problema físico. Y los problemas físicos a su vez también van a generar miedo, porque el dolor da miedo. Si tu perro tiene un problema de articulaciones y salir a la calle le genera más dolor porque está haciendo ejercicio y ese ejercicio le genera dolor, salir a la calle da miedo y pasear da miedo. Y va a parecer que tiene miedo a la gente y a los coches y a los ruidos y a los caminos de la basura y a las bicicletas, cuando en realidad el miedo lo lleva dentro. Y al corregir el problema de salud, de repente ese miedo a la calle desaparece. De esos casos he visto unos cuantos. Entonces hay un estudio de Anders Hallgren, que es un autor sueco, que cuenta que existe una asociación entre los problemas de dolor y episodios de agresión en perros, que afectaba al 63% de los animales estudiados. Es decir, de cada 100 animales que vieron en el estudio que habían presentado un problema de agresión, en 63 de ellos tenían un problema físico que generaba dolor. Nos cuenta que es un porcentaje altísimo. Ese porcentaje tan alto lo que nos está diciendo es que es posible que nuestro perro tenga un problema de dolor y no nos estemos dando cuenta. Así que es algo que hay que tener siempre presente cuando trabajamos el tema de miedos o de agresión, porque quizá tiene un problema de base física y estáis haciendo cosas para intentar solucionar algo que realmente no se soluciona por la vía comportamental. En este supuesto lo que hay que hacer es analizar el problema del veterinario, lógicamente, valorar las medidas médicas que se pueden aplicar y ajustar el estilo de vida de tu perro a su situación. Es decir, si yo soy una persona muy activa y me encanta salir al monte 5 horas todos los días y mi perro tiene una displasia de codo, no le puedo meter 5 horas diarias de paseo porque probablemente, sufrimiento aparte, tendrá conductas agresivas con frecuencia porque le duele. Así que o me voy yo sola de paseo o doy paseos más cortitos, ajustados a su situación médica. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, estas son las 3 pautas. Abro el chat. Bueno, ¿qué os parece la información que os voy facilitando hasta ahora? ¿Os sorprende? ¿Habéis pensado en ello de esta manera? Mira, se asusta con el arnés. Merek. Intento sentarme delante a esa altura, ofrecerle chuches, pero no le gusta. Vale, pues eso, el tema del arnés, puedes trabajar lo que estás haciendo, efectivamente es la manera de intentar corregirlo, y también puedes trabajar el probar otros modelos de arneses. A veces no es tanto la colocación del arnés como el modelo de arnés que estamos usando. Hay arneses que rozan o que son incómodos. El arnés noruego es un ejemplo.
Es este que lleva una cinta ancha cruzada en el pecho. Es muy bonito, pero es bastante incómodo. Entonces, a lo mejor tu perro está asociando incomodidad a la colocación del arnés y, lógicamente, no quiere saber nada del asunto, ¿eh? Entonces, el tema del arnés, pues, el arnés, por lo que veo aquí, es popular. Ay. A ver, Tere, dices que he escuchado que es un juego, que le encanta que le persigas, etc. Vale, puedes perseguir a tu perro en cualquier otro momento. Es decir, si quiere invitarte a jugar, puedes perseguirle en contextos que no tengan nada que ver con nos vamos de paseo. De hecho, yo creo que la mayoría de los perros, entre nos vamos de paseo y vamos a jugar a perseguirnos por casa, prefieren vamos de paseo. Porque lo otro lo podemos hacer en cualquier momento, pero el paseo es solo cuando digas tú. Entonces, cuando te dicen lo de es un juego y le encanta que le persigan, lo que está haciendo tu perro es ser muy amable. Es decir, la situación arnés le supone una amenaza, pero en lugar de enfadarse o de meterse debajo de la cama o de gruñirte, te invita al juego como modo de eliminar la amenaza, como modo de que tú no le amenaces a él. Es decir, él entiende que le estás amenazando con el arnés y buen rollito, vamos a jugar, no te enfades, ¿vale? Entonces, esas invitaciones al juego fuera de contexto, lo que hace es que es un perro que se está comunicando muy bien y está tratando de eliminar fricciones y conflictos, pero el arnés le está suponiendo un problema. Entonces, lógicamente, si no le haces caso y te vas, te va a seguir. Pero bueno, es que acabas de retirarte, es decir, has retirado la amenaza. En lugar de enfrentarme a ti con el arnés, te doy la espalda y me voy. Con lo cual tu perro ya ha resuelto el problema. Bien, ya no me estás amenazando, te sigo. Entonces, bueno, pues el tema del arnés, pues eso, recomendar para que no se vaya. Es que el problema ahí es ese, hay que trabajar cada caso individual. Hay que valorar si el problema que tiene tu perro es que ese arnés le resulta incómodo. O el problema puede ser que eres una amenaza al colocárselo inconscientemente. Ahí hay que mirar su expresión corporal para verlo. O puede ser que sin querer le hayamos hecho daño en las patas manipulándole. Yo tengo un arnés que lleva 2 cierres en la parte del tórax, de manera que puedes meter el cuello y no tienes que tocar las patas para colocárselo. Entonces ahí ya cada cual tiene que hacer lo que ya he comentado en otro webinar, hay que hacer a veces ensayo y error. Es decir, observar mucho y hacer pequeños cambios y ver cómo responde a tu perro a los pequeños cambios. Conforme vaya viendo cambios positivos, es decir, que el perro va viendo que lo que sea que le estaba molestando deja de molestar, se mostrará más cooperador. Pero ya tienes que hacer tú un poco de ensayo y error. A veces es cambiar el modelo de arnés, a veces es cambiar la posición corporal, como ha comentado, no sé quién lo ha comentado por aquí. Vamos, lo ha comentado alguien, eso, que la posición corporal es amenazadora, me agacho y le doy chucherías. Bien, ya es un avance. No responde a eso, entonces quizá el problema está en otro sitio. Con lo cual tenemos que hacer ensayo y error. A veces podemos probar eso, dependiendo de la circunstancia de cada cual, a veces salir al descansillo, y portal, quiero decir, pero dentro de tu piso, y probar en otro sitio. Pero siempre cambiando, haciendo cambios. Podemos cambiar el modelo de arnés, podemos cambiar nuestra posición, podemos cambiar. Al principio, como ha comentado alguien por aquí, que el perro se mete debajo de la cama, ahí puede resultar complicado convencerle del cambio, porque ya tiene unos antecedentes previos que le dicen esta situación es muy desagradable. Y entonces ahora que vayas tú con la chuchería a decir, sí, hombre, que me lo creo. Entonces ahí hay que tener paciencia. Podemos intentar hacer pruebas y trabajar el tema de poner el arnés cuando no vamos a salir a la calle. Es decir, que no tenemos ninguna prisa, simplemente vamos a hacer ensayos y errores y experimentos, de decir, bueno, te voy a cambiar el modelo de arnés, o me voy a sentar en el suelo y lo vamos a intentar desde el suelo, o lo vamos a hacer con unas golosinas, o voy a no manipularte las patas, voy a hacer pruebas a ver cómo te sientes tú más cómodo. Pero ya te está diciendo algo. El perro ya os está diciendo algo cuando está haciendo eso. A ver, dice María que no se está enterando de nada. Vale, María, en cualquier caso el webinar está siendo grabado. Así que cuando termine os pasaré a todos un enlace para que podáis verlo grabado. Confío que ahí cualquier problema de sonido se solucione, porque al menos yo las grabaciones que he visto hasta ahora salen bien y por lo tanto puedas verlo completo, con todo el sonido, ¿vale? La verdad es que no sé si será algún problema técnico tuyo, porque por lo menos los demás no me han comentado nada. Y la grabación ya te digo que sale bien.
Pero bueno, no tengas miedo por eso, porque ya os paso un enlace y lo veis más adelante con calma, ¿eh? A ver, Tere dice que cuál sería el mejor arnés. A ver, el mejor arnés es el que diga el perro. En principio, las premisas que tiene que cumplir es que no entorpezca el movimiento, con lo cual los arneses noruegos que entorpecen el movimiento de los hombros no son adecuados. Que no tenga ninguna parte corredera. Existen arneses antitiro que tienen partes que se desplazan y al desplazarse están provocando molestias en el movimiento, con lo cual, evidentemente, si le molestan, el perro ya tiene la asociación muy clara. Me van a poner esto y voy a estar todo paso incómodo. Pues no dejo que me lo pongas y se acabó, ¿eh? Así que nada de partes correderas. Yo he llegado a ver incluso algún perro con muchísimo miedo en la calle porque el arnés tenía partes correderas que le molestaban mucho. Con cambiar el modelo de arnés mejoró bastante, ¿eh? Si el problema fuera de patas, como os comentaba, hay arneses que la parte del tórax se abren en 2 puntos en lugar de uno solo y evita la manipulación de las patas, ¿eh? En principio las premisas son esas, que sea fácil de poner a nivel patas y que no limite la movilidad de los hombros ni tenga partes correderas. A partir de ahí tienes 200.000 modelos de arneses. Al final probablemente el que más cómodo resulta es el arnés en 8 de toda la vida, el más básico, el más tradicional. Siempre y cuando, dependiendo de la anatomía del perro, tengamos en cuenta mirarle cuando anda, es decir, mirarle de lado, le vemos andar de lado, y que veamos que la parte que va por el tórax no esté tan cerca de las axilas que cuando camina le roce. Porque hay perros que les pasa eso, que van caminando, la parte del tórax está muy cerca de las axilas, le roza y ya es una asociación negativa. Y luego dice que lo que quiere, pues mira, a mí no me pongas eso que me molesta, ¿eh? Cristina dice que tiene problemas, casos complicados en la protectora. Muy pocas familias lo toleren, porque tienes la obligación de tener que trabajar para que pueda encontrar una familia. Ya, pero es que en eso entras en un problema muy complicado, Cristina. Cuando vas a adoptar un perro, vas a adoptar un perro Disney. Y además lo quiero blanco, con pintas marrones y los ojos azules, ¿vale? Yo he trabajado con varias protectoras y sé lo que hay. Y sé lo difícil que es. Y hay perros también más fáciles y más difíciles. Y una cosa que no tienen en cuenta es que en la protectora no se portan igual que en casa. Primero porque el entorno es distinto y segundo porque las personas son distintas. Entonces, encontrar el punto, digamos, para que el perro X sea más adoptable, menos adoptable, ahí va en la voluntad de la persona que se lo lleva. Habréis tenido seguramente un montón de problemas de devoluciones de perros estupendos. Eso no es el perro, ¿vale? Es gente. Es gente que no está comprometida, que no sabe lo que es una responsabilidad como tener un perro y que no está dispuesto a hacer ninguna concesión ni no tiene ningún tipo de empatía. Es decir, yo quiero un perro, quiero que encaje en mi vida y si en una semana no es todo perfecto, lo devuelvo. Y eso es política del Corte Inglés, ¿vale? Si no te gusta, pues lo devuelves y se acabó. Hay demasiados perros para adoptar y demasiada poca gente adecuada. Yo conozco muchos casos de gente muy entregada y que ha dado mucho por su perro adoptado y que han hecho muchos esfuerzos, y conozco muchos casos de gente que en serio les daría una patada del culo, tal cual. Porque van muy guays. Ay, yo quiero un perrito adoptado, voy a adoptar un perrito, qué bien, qué bien. Y en cuanto aparece el más mínimo problema, ya empiezan los castigos, las correcciones, las barbaridades, lo cual empeora aún más el problema y llega un momento en que o bien el animal ya queda arrinconado para siempre o bien te lo devuelven. Y entonces tú lo entiendes y hay muchas familias que no. No se trata de tolerarlo, se trata de entenderlo y de trabajar de esa manera, ¿vale? El tema tolerar es decir, bueno, pues lo dejo estar y ya está. No, has adoptado un perro y el perro necesita ayuda y si quieres ayudarle bien y si no, tal vez no deberías haber adoptado, ¿no? Entonces, bueno, la verdad es que esta es una situación muy complicada, eso sí que lo entiendo. En protectora lo más que podéis hacer, y también es muy complicado porque, insisto, he estado en protectoras, es lo que hay, es tratar de reducir al máximo el estrés del entorno. Una protectora es un entorno muy estresante para cualquier perro, sobre todo si tiene miedo a otros perros, o miedo a los desconocidos. Y entonces eso automáticamente va a generar conductas bastante poco apropiadas, por así decirlo. Y cualquiera que venga a adoptar y vea eso, pues se va a echar para atrás. Y a lo mejor ese perro en un entorno más casero no da ninguna de esas conductas, ¿vale? Pero en protectora, por desgracia, las da porque es un entorno muy estresante. Y yo creo que hay incluso textos sobre ello.
igual tengo que buscarlos. Textos, digamos, para consejos más o menos complicados de aplicar, algunos son muy sencillos, otros no tanto, para reducir el estrés en refugios y en protectoras, con vistas a que, por un lado, los perros tengan bienestar, como es lógico, que es lo que pretendéis, y por otro lado, a que sus conductas sean más tranquilas, lo que facilita la adopción. Es mucho más fácil que los perros en general se adopten si se ven algo más tranquilos que si están histéricos dando saltos y mordiendo los barrotes. Pero la verdad es que es complicado, sí. ¿Cómo hago para cortarle las uñas? Se pone agresivo. Pues evidentemente tiene un problema con el tema del corta uñas y eso requiere un trabajo, yo creo que eso lo puedes encontrar fácilmente en internet porque habrá hasta vídeos, de lo que se llama desensibilización sistemática, que dicho de un modo menos técnico significa voy a convencerte de que el corta uñas no es un problema. Y explicártelo ahora la verdad es que se me haría un poquito largo, porque requiere pautas de aproximación poco a poco. Otra opción que puedes tantear, aunque probablemente ya sea tarde, es que a veces las uñas no es necesario cortarlas y basta con limarlas. Y hay perros que aceptan bien la lima aunque no acepten el corta uñas. Pero vamos, te aconsejo que busques en internet vídeos de adiestramiento en positivo, eso es importante, o con clicker, para cortarle las uñas a un perro, porque vas a ver la secuencia y puedes reproducirla en tu casa, ¿de acuerdo? Natalia, ¿cómo hacemos para que asocie a personas desconocidas con un estímulo positivo? Por ejemplo, con chuches. Así muy rápidamente, porque esto es largo, el cómo hacemos. Básicamente, lo primero que tenéis que tener presente es la premisa a distancias. Es decir, para que un perro pueda asociar que algo es positivo, primero tiene que decidir que es neutro. Y para que decidir que es neutro, antes tiene que poder evaluarlo a la distancia que él considere oportuno. Normalmente en los paseos tendemos a eso, a pasear. Es decir, que si yo voy andando y mi perro se detiene, yo sigo paseando. Y entonces, en el momento que hacemos eso, eliminamos el tema tiempo y distancia. Con lo cual, tenemos que ser capaces de mantener la distancia conforme él lo pida. Si él se va acercando y de repente se detiene, nos detenemos y esperamos. Y si se queda parado un buen rato y no parece que haga nada más, es hora de ofrecerle una salida. Es decir, si se queda parado mirando a una persona y mirando y pasa un minuto y sigue mirando, probablemente esa es su barrera. Oye, Toby, ¿nos vamos? Venga, volvemos por donde hemos venido. Ya está, acabas de hacer una asociación positiva, sin comida, ¿vale? La asociación positiva es, puedes observar el tiempo que necesites y si quieres alejarte, puedes hacerlo. Y solamente con esa pauta hay muchos perros que mejoran mucho, que es un trabajo, por supuesto, pero la idea es que le estamos diciendo, entiendo lo que te pasa, te doy el tiempo que necesitas y además si necesitas espacio también te lo doy. Y ahí sobraría la comida. Porque la comida te va a funcionar. Si el miedo es muy pequeño, es decir, un miedo moderado o leve, en cuanto metemos comida de por medio y el perro es algo glotón, eso es fundamental, va a mejorar mucho. Porque claro, efectivamente, mira, cada vez que aparece un desconocido, a mí me cae un cacho de salchicha, qué guay, qué guay, quiero que haya desconocidos, ¿vale? Eso funciona muy bien en esos perros. Pero si el miedo es muy intenso, no admiten comida. De hecho, es una manera de valorar la intensidad del miedo. Si un perro glotón le pones un trozo de salchicha delante y no la toca, es que está muy asustado, ¿vale? Y no podemos trabajar con comida si está tan asustado. Tampoco podemos trabajar con comida si tu perro no es especialmente glotón, porque no resulta un estímulo positivo, simplemente no le importa demasiado. En cambio, sí podemos trabajar con distancias y tiempos, porque eso cualquier perro lo va a agradecer, porque es lo que quieren. Cuando tienen miedo, lo que quieren es un tiempo para evaluar la situación y, si lo consideran apropiado, distancia. Entonces, ya con eso establecerías una situación positiva. Si el miedo es leve o moderado, con comida. Siempre y cuando tengas en cuenta una cosa, que también lo he visto. Hay gente que le ayuda, pero te obliga a tener comida toda la vida. Si el perro es muy glotón, pongamos un labrador, y cada vez que ve a un extraño y le tiene miedo, le das comida y se la come encantado de la vida, lo que acaba pasando normalmente es lo que se llama ensombrecimiento, que es que le estamos distrayendo. Es decir, no corregimos el problema, solo lo camuflamos, con lo cual solo funcionará mientras haya comida, y eso te obligaría a ir con comida el resto de tu vida. No hemos conseguido establecer la asociación, simplemente el perro se ha obcecado tanto con la comida que se ha olvidado de lo que le daba miedo. A lo mejor hay gente que con eso le llega, ¿vale? Pero lo que yo intento proponer es ayudar al perro a superar el miedo, no a camuflárselo para que parezca que no lo tiene, pero en realidad en cuanto quite la salchicha de delante va a volver igual que antes. Entonces la salchicha puede ayudar en momentos puntuales, pero es para tratar de hacer un cambio de mentalidad, no para
guiar al perro y mantenerle oculto el miedo mientras tengamos la salchicha en la mano, ¿vale? Hay cosas que no me había planteado. Me gusta mucho el enfoque que das. Gracias, Mirek. Me alegro de que te esté ayudando. Manoli, Siri está tranquila mientras tiene algo en la boca. Cuando acaba viene a mí y le da por morderme. La parto y vuelve con más fuerza. Vale, pues en el caso de Sira, Manoli, dices que la partes de ti, vuelve con más fuerza y que te molesta, pero que no sabes cómo evitarlo. No sabes si quiere jugar o quiere comunicarte algo. Evidentemente sí te quiere comunicar algo, y que no la entiendes. Bien, pues es posible que necesites más ayuda para poder comprenderla. Porque sí, efectivamente, si está haciendo cosas y cuando acaba te muerde, está tratando de comunicar alguna cosa. Otra cosa es averiguar el qué. Ahí es un problema ya de traductor, ¿vale? Eso lleva un tiempo porque lo de aprender idioma perro, pues cuesta. Pero sí te trata de comunicar algo. Entonces, ahí te toca igual conseguir más ayuda, ¿eh? Cristina, que tengo un caso muy complicado, que lleva 5 años en el refugio, pero eso puede tratar 4 personas que lo conocen desde el principio. Vale, Cristina. Vale, pues eso. Sí, que tienes que hacer incorporación con él, pero tienes miedo por los antecedentes. Y que quizá no sea buena idea. Yo no sé cuál es vuestra situación y la que me estás pintando es bastante complicada. Pero si tienes miedo por los antecedentes de agresión, estás haciendo ya el efecto Pigmalión. Es decir, el perro ha agredido antes, tú ya le has puesto la etiqueta, vas hacia él con miedo y vas a estar más preocupada de tu miedo que de lo que él comunica, que probablemente también será miedo. Con lo cual es muy probable que te acabe mordiendo, efectivamente. Entonces, probablemente deberías trabajar más tus conocimientos de comunicación canina. Y para poder observar al perro y respetar lo que él está pidiendo. Es decir, para poder hacer aproximaciones y poder incorporarte a ese grupo de personas que lo cuidan al ritmo que él acepte. ¿De acuerdo? Porque estamos hablando además de un animal que me imagino que está en una jaula, lo que significa que no tiene escapatoria. Entonces, si no tiene escapatoria y te metes con él, vale, pues es muy probable que te lleves un mordisco. Él no puede irse, te basta. ¿Vale? Yo en una ocasión sí estuve revisando a un perro, el que sospechábamos de un problema de salud, que efectivamente tenía, y que habían devuelto en 2 ocasiones porque mordía. Y cuando fui a verle, estaba en la jaula. Y bueno, pues eso, yo fui directamente a entrar en su jaula, pero no entré y ya, ¿vale? Me tomé mi tiempo desde fuera para evaluar a ver lo que opinaba el perro de todo el asunto. Y después de un tiempo, poco a poco me introduje en la jaula, le saqué de la jaula y le manipulé teniendo en cuenta que la sospecha de agresión era por dolor en la boca. Es decir, date cuenta de la paradoja. Yo tenía que mirarle la boca a un perro que muerde, ¿vale? La situación un poco... Se portó muy bien. Igual me llevó media hora la tontería. De 2 minutos de exploración, media hora. Pero con esa comunicación, con ese... Voy a ver si puedo hacerlo. Y pude porque el perro me dio permiso, me lo permitió, ¿vale? De hecho, ese perro trabajé mucho tiempo después con él y era un perro encantador. Solo que no le gustaban las manipulaciones físicas. La gente se empeñaba en achucharle y él pues no le gustaba. Pero vamos, que en tu caso te recomendaría encarecidamente que estudiaras todo lo que pudiese de comunicación canina para poder trabajar con ese perro y entenderle antes siquiera de intentar entrar en su jaula. Porque es que si no te vas a meter en el efecto Pigmalión y te va a acabar mordiendo. Y vamos a confirmar que es un perro agresivo. Estamos entrando en ese ciclo vicioso. Arnés noruego es el Easy Walk. Arnés noruego es uno grandote que, a ver, el ejemplo más clásico es el Julius. El Julius es el modelo noruego que lleva una banda grande cruzando el pecho. Pero por desgracia el Easy Walk en muchos casos también se convierte en arnés noruego, porque lleva una banda cruzando por delante del pecho. Si tenemos un problema de perro que tira demasiado, hay arneses que no entorpecen el movimiento de las patas y que llevan a una anilla en la parte del pecho que ayuda. Aunque también luego tendríamos que pensar por qué nuestro perro tira, que sería más ayuda que el hecho de corregirlo de esa manera. Pero sí, el modelo Easy Walk a muchos perros les molesta para caminar, porque es que literalmente, o sea, bloquea los hombros, no permite el movimiento de hombros. Y si yo voy a andar 1 hora haciendo esto, pues mira, pues no me lo pones y punto. Rosa ya lo comenta, es el Julius, pero el Easy Walk también funciona de esa manera en muchos casos porque bloquea el movimiento de los hombros. Ten en cuenta que al bloquear el movimiento de los hombros y poner la anilla delante,
dificulta el poder tirar de la correa, ¿vale? Entonces, ayuda a corregir un problema, pero quizás está generando otros. Hay perros que cuando le quitas el easy walk y les pones un arnés normal, van bastante bien y se dejan poner bien el arnés. Así que ese sí puede funcionar así, ¿eh? Manuela, me parece todo muy interesante, se trata de entendimiento y empatía. Vale, Manuela, estupendo. Pues efectivamente ya te pasaré la grabación. Adriana comenta eso, que el arnés noruego es de tipo Julius, le gustan más los de Canicross o básicos en forma de H. Sí, esos dos arneses en general ya no es que nos gusten a nosotros. A mí el arnés noruego como diseño me gusta mucho, es muy bonito. Es más bien un tema de lo que le gusta al perro. Al fin y al cabo se lo va a poner él. Entonces se trata de que él esté cómodo, tanto cuando lo lleva puesto como cuando se lo ponemos y se lo quitamos. A veces es quitárselo. Nos peleamos, giramos las patas, las retorcemos, le hacemos daño sin querer y la siguiente vez que se lo vamos a poner no quiere, ¿vale? Pero sí, efectivamente, a mí también me gustan más los de Canicross o los de forma de H, porque veo que son los que tienen mejor aceptación por parte de los perros, que parecen ser los que ellos se encuentran más cómodos, ¿eh? Bueno. Vale, pues entonces voy a terminar ya con las presentaciones. A ver. Bueno, os dejé esto antes colgado, voy a terminar de contaros la historia de Mónica, ¿de acuerdo? La compañera de Larry. Mónica se replanteó toda su situación el día que Larry la tiró al suelo, cuando vio otro perro. Corrió hacia él para comérselo y en lugar de eso terminó saludándole, para luego ignorarle. Ella estaba en el suelo y Larry estaba suelto, y no se comportó como ella creía que lo iba a hacer. El otro dueño opinaba que seguramente al estar Larry suelto y ella no haber intervenido, se había podido comportar con más naturalidad, en lugar de con tanta tensión y nervios como lo haría con la correa. Como habéis comentado antes en el chat, cuando va suelto va bien, cuando va atado se pone a la defensiva. Le pasa a muchísimos perros. Pero Mónica extrajo otra conclusión, que cuando Larry estuvo fuera de su control fue cuando mejor se comportó. Así que ella empezó a pensar que tal vez era ella el problema. Y ahí fue cuando la conocí. Mónica era una chica insegura, que tenía miedo cuando iba por la calle. Así que buscó en Larry un protector con el que sentirse mejor cuando salía. Larry resultó ser un espejo de su compañera. Esto es muy habitual en muchísimos perros. Él también se mostraba ante el mundo inseguro y miedoso, y sus conductas reflejaban ese estado emocional. Así que eso fue lo que tuvimos que trabajar. Mónica debía entender la comunicación canina, como os he insistido ya varias veces, y debía escuchar lo que decía su perro para saber cómo se sentía. También aprendió cómo se relacionan otros perros, dándose cuenta de que el modo en que ella manejaba la situación o la correa entorpecía esas relaciones, lo cual propicia ese tipo de conductas de agresión. También entendió que el miedo puede expresarse en forma de agresión y no solo huyendo. Y que Larry estaba condenado a ser así porque ella estaba aplicando a rajatabla el efecto Pigmalión. Es decir, Larry fue etiquetado desde cachorro porque era un boxer, como peligroso, dominante, agresivo, y se le trató desde muy pequeño de modo duro para poder controlarle. El resultado fue que confirmó la profecía, debido justamente al modo en que fue tratado. Es decir, que como se le trató con dureza desde cachorro, al final se comportó exactamente como se esperaba de él. Y finalmente Mónica asimiló que no podía apoyarse emocionalmente en su perro, sino que tenía que ser al revés. Ella tenía que esforzarse para superar sus propias inseguridades y sus propios miedos, y poder ser así un referente emocional adecuado para Larry. Esto es importante. Cuando nuestros perros tienen miedo se fijan en nosotros, y nosotros tenemos que ser un referente emocional adecuado. Si nosotros también estamos nerviosos o tenemos miedo, eso es lo que ve el perro y se va a comportar en consecuencia. Con lo cual queda un poco paradójico que le exijamos a nuestro perro que no muestre miedo cuando nosotros mismos no somos capaces de controlar nuestros propios miedos. Y por eso hay que empezar a trabajar en nosotras mismas. Os resumo entonces. En este webinar hemos visto los falsos mitos sobre la agresividad canina,
y seguro que me he dejado unos cuantos. En consecuencia, los perros no son agresivos. Esa etiqueta tenemos que quitarla, sino que presentan conductas de agresión en momentos concretos. Trabajando las causas de esas conductas, la agresión disminuye o desaparece. Hemos visto también qué causas motivan las conductas agresivas con más frecuencia, que son el miedo, el enfado o la frustración y la enfermedad. Y también hemos visto cómo solucionar las conductas de agresión, reduciendo la percepción de amenaza de tu perro, evitando las causas de enfado o acudiendo al veterinario y ajustando sus condiciones de vida a sus necesidades de salud. Estas son acciones que ya puedes aplicar desde el día a día para que tu perro empiece a dejar de mostrar conductas agresivas. Bueno, si os queda alguna duda, os la puedo resolver ahora por el chat y si no, os dejo que os marchéis. Gracias, Marta. Vale. Gracias, Merek. Espero que te ayude, ¿de acuerdo? Como os he dicho, os mandaré un enlace con la grabación, así que todos los que hayáis tenido problemas para escuchar alguna parte, podéis volverlo a ver, incluso podéis pararlo en los tramos que más os interese, para que podáis revisar aquello que más os ayuda. A ver, Ángela, me ha gustado mucho, muchas gracias, Ángela. Tere, te podemos contar nuestro caso por email y que nos recomiendes qué es mejor. Puedes contarme el caso por email, Tere, sin ningún problema. El problema puede venir que recomendar lo que es mejor dependerá de lo que me cuentes. En principio, lo más probable es que la ayuda que necesites sea bastante personalizada. Y ya he indicado que los trucos mágicos no existen. Pero mándame el email de todos modos, a nivel privado, y a ver qué te puedo orientar. ¿De acuerdo? Cristina, muy interesante, me ha gustado mucho. Te vuelvo a insistir, Cristina, en serio, mucha comunicación. Observa perros, estás en una protectora, emite muchas señales. Ve vídeos en internet, hay miles de vídeos de perros. Quita el sonido y obsérvalos. Observa perros en los paseos, aprende mucho de eso antes de meterte en la jaula con otro perro. ¿De acuerdo? Porque, en serio, avisan. Si están incómodos, no presionar más. Si comunicas, si respondes a su comunicación, te aceptará. En serio. Mi duda es distinta. Me gustaría formarme en etología. ¿Qué me aconsejas? Te aconsejo que me escribas un correo, porque esa respuesta va a ser un poco larga, pero ahí sí te puedo orientar, ¿vale? Entonces, entra en la página, en la general, en comunicacionyrespeto.com, buscas contacto y me escribes y me lo recuerdas, ¿vale? Porque ahí te puedo orientar un poquito. Soy etóloga y he pasado por muchísimas formaciones y son caras, ¿vale? No son caras cuando te ayudan, pero cuando sales igual que entraste dices, bien, he tirado el dinero. Así que ahí te puedo orientar. Escríbeme. Vale, Tere, ya contarás a ver qué tal. Gracias a vosotras. Rosa, solo podemos hablar cosas buenas de ti. Muchas gracias, Rosa. Bueno, Nórdica Adorable a mí me sigue atacando un poquito, ¿eh? No, lo que pasa es que se excede con sus muestras de cariño. Es muy buena perra. A ver, Cristina, me gustaría hablar contigo en privado. De acuerdo, envíame correo. Contesto a todo el mundo, yo siempre contesto. Puedo tardar un día o dos dependiendo de la carga de trabajo que tenga, pero aunque sea para dar las gracias, siempre contesto. ¿De acuerdo? Tina, muchas gracias, muy interesante. Gracias a ti, Tina, por resistir. Los problemas de comportamiento no son muy valorados por los clientes. Pues no, la verdad es que no. Irónicamente, para eso tenemos un perro, por cómo se comporta. Si se comporta como esperamos, es genial. Si se comporta mal, es un problema. Pero efectivamente lo dejan un poco como algo secundario, como ¿dónde está la varita mágica para arreglar esto? Y no entendemos que no hay varitas mágicas, que es un ser vivo, que tiene emociones, tiene sentimientos, tiene días buenos y días malos como nosotros. Y es complicado, sí, tienes toda la razón. Tina, hoy me he comprado tu libro Ni líder ni manada y estoy deseando recibirlo. Perfecto, Tina, muchas gracias. No es porque lo haya escrito yo, pero es un buen libro. Sí, lo he escrito yo, es un buen libro. Fuera bromas. Yo tengo muchísimos libros en mi biblioteca y la verdad es que echaba de menos un enfoque como ese. Creo que puede ayudar mucho a mucha gente y de hecho hay mucha gente que me dice que le ha ayudado. Solo con eso, a veces solo con ese libro, con que te haga clic en la cabeza el libro y que empieces a aplicar cosas, puedes conseguir grandes progresos. Así que venga por él, ¿vale? Ángela, voy a escribir para la etología, me parece interesante. Tema en peluquería es importantísimo.
Los perros lo pasan muy mal en la peluquería y los dueños no lo aprecian. Simplemente que se aguante. Pero el que se tiene que aguantar es el perro y tú, que eres la que tiene que hacerlo. Así que si quieres escribirme también te puedo orientar, efectivamente. Rosa, está más cariñosa aún. Vale. Eso es que lo estáis haciendo muy bien. Enhorabuena, Rosa. Saluda a José de mi parte, ¿vale? Estamos en contacto, Tina. Muy bien, muchísimas gracias a todos, en serio, por asistir. Os lo agradezco muchísimo. Sois estupendas. Hasta luego.